específico, otro curso específico de sistemas dinámicos y de hacer un análisis profundo de sistemas dinámicos, porque claramente lo amerita, digamos, ¿no? El tema, y sobre todo ir viendo cómo esos sistemas dinámicos pueden ser utilizados en distintos casos reales para describir justamente esos casos reales, ¿no? Para describir casos reales de interés y para ver cómo se puede capturar realmente. Es muy rico, me parece, este tema, ¿no? Cómo se puede capturar realmente esa dinámica, ya sea en sistemas que pueden ser de tipo sociológico, sistemas biológicos, sistemas mecánicos, sistemas químicos, etcétera, como todos tienen un denominador común, y es que justamente se le puede capturar esa dinámica, esos conceptos que estamos viendo de equilibrio, de invarianza, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, a los fines de este curso, que va más de control, como su nombre lo indica, por ahí tenemos que ir sacando algunas cosas, y bueno, por ahí se hace un poco, me da la impresión, digamos, ¿no? Que se hace un poco desprolijo en el sentido de que se van tirando muchos conceptos juntos, y bueno, y por ahí se hace un poco desprolijo y no me deja del todo conforme. No obstante eso, nada, los conceptos son los que son, digamos, así que en la medida que los puedan ir adquiriendo y entendiendo, va a venir bien para justamente avanzar después con la etapa del control, porque, como dije muchas veces y sigo insistiendo, los controles que vamos a estudiar son controles basados en modelo, es decir, medio que va de suyo eso, ¿no? Que es bastante intuitivo, digamos, un control avanzado, un control que optimiza y necesita tener el mayor conocimiento del sistema dinámico que va a controlar, por lo tanto, es imprescindible tener todos esos detalles. La clase anterior habíamos visto, repito, algo, no sé si desordenadamente es la palabra, pero acumulando bastante información en poco espacio y tiempo, habíamos visto los conceptos de equilibrios y conjuntos invariantes, es decir, yo esto lo cuento naturalmente, a lo mejor para alguien que ya lo ha visto esto, le parece algo, bueno, como pasa con todas las cosas, ¿no? Le parece algo por ahí trivial o repetitivo, pero yo reconozco que aquellos que no lo han visto, y para eso está dado este curso, aquellos que no lo han visto, nada, por ahí al principio necesita de algunas remarcas y de algunos énfasis en algunas partes para realmente adquirir el concepto, ¿no? Entonces decía, habíamos visto los equilibrios y los conjuntos invariantes. Siempre los conjuntos invariantes los pensamos como lo que son, es decir, como extensiones o abstracciones de lo que son los equilibrios, esa idea de poder quedarse de un sistema dinámico que tiene su correlato en un espacio de estados, es decir, que tiene una estructura topológica, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de moverse, de movernos, de quedarnos, de la noción de distancia, de la noción de tamaño, y qué sé yo, siempre la vamos a referir, ¿no?, a ese espacio de estado, que es donde vive nuestro sistema dinámico. Bien, decía, en ese ámbito está el concepto claro de equilibrio, que son regiones de ese espacio de estado donde uno puede quedarse indefinidamente, ¿sí?, pero a nivel puntual o a nivel estático, ¿no? Si damos un pasito más para el lado de la abstracción, podemos decir que existen conjuntos, que son justamente los conjuntos invariantes. Dejé esta diapositiva, pero estaba presentado más por acá, que son los conjuntos invariantes. Decía que en realidad son conjuntos donde uno puede permanecer indefinidamente, pero sin la necesidad de que sean puntos estacionarios. Es decir, uno se puede quedar moviéndose, por decirlo de manera prosaica, puede quedar moviéndose indefinidamente en ese conjunto, y tenemos una idea de permanencia, que es la idea de permanencia del conjunto, sin que eso implique la idea de estado estacionario, digamos, de equilibrio. Es decir, es como que se pone un poquito la lupa y se separa el concepto de permanencia en una región del concepto de equilibrio puro o de permanencia puro, o de cuando lo pasamos a las ecuaciones diferenciales derivada a cero, o cuando lo pasamos a las ecuaciones sin diferencia, esa condición de igualdad que imponen los equilibrios, de que el estado posterior tiene que ser exactamente igual que el estado anterior, ¿sí? Eso es lo que logra los conjuntos invariantes. Y ¿por qué tengo? Bueno, y decía, van a ver que en términos de los diseños de controles son muy, muy útiles estos, y de la estabilidad de los sistemas de control, son muy útiles estos conceptos de invarianza y demás. Pero bien, vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos están medio puestos aleatoriamente, naturalmente. Acá se pueden poner infinidad de cosas muy interesantes para analizar. ¿Qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar una serie de ejemplos tiradas medio al azar, y ver cómo lucen o cómo son los conjuntos invariantes, los conjuntos de equilibrio, etcétera, de cada uno de esos sistemas, y sobre todo
también lo que son los conjuntos de equilibrio de control en oposición a los conjuntos de equilibrio. ¿Sí? Por ahí verán que a lo último introduje algunos ejemplos que son los ejemplos con los que uno viene trabajando, porque son los que tiene más a mano, digamos, pero bueno, me parecía que sean interesantes, entonces por eso los incluí. Fíjense, por ejemplo, empezamos con un sistema masa-resorte, que es el típico sistema que se utiliza para explicar estas cosas desde el comienzo. Es decir, esto es un sistema mecánico, obedece el sistema, digamos, las leyes que rigen esto, las leyes fundamentales que rigen este sistemita. Es la segunda ley de Newton, es decir, tenemos una masa, tenemos un resorte que está simbolizado aquí con yo no sé por qué no, siempre me olvido de maximizar esto, ahí va, disculpen, ahí está. Tenemos un resorte con un coeficiente K, ¿sí? Que es el coeficiente, la constante del resorte, ese se le llama en mecánica. Tenemos B, que es un amortiguador que hace que las cosas se frenen, digamos, en los dos lados. Tenemos la masa, tenemos la posición de la masa, y tenemos la fuerza que actúa sobre esa masa, que en nuestro caso va a ser la acción externa, es decir, va a ser nuestra variable de control, nuestra variable manipulable. ¿Sí? Entonces armamos estas ecuaciones fundamentales que tienen que ver con la segunda ley de Newton, decía, donde claramente la aceleración se equipara a la masa. Entonces aquí tenemos que m masa por la aceleración, es decir, por la derivada segunda de la posición, más el coeficiente b por la velocidad, porque el coeficiente de amortiguamiento depende de la velocidad, más la constante k del resorte, que es proporcional, que depende del x del estiramiento que tiene justamente el resorte o la contracción, es igual justamente a la fuerza. ¿Sí? Es fuerza igual a masa por aceleración más estas cantidades que también tienen que ver con fuerza, en este caso del amortiguamiento, y en este caso del resorte, que en función de cuánto estirado o contraído va a ejercer su propia fuerza. Entonces esto es un balance básicamente de fuerzas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso es un sistemita bastante habitual. ¿Qué es lo que quiero graficar con esto? Bueno, hacer el procedimiento, que ustedes lo van a hacer bastante en MATLAB y en esas cosas, de cómo trabajar con estos sistemas. Los sistemas generalmente que nos van a ocupar van a ser en tiempo continuo, como este. Fíjense que están descritos por una ecuación diferencial, en tiempo continuo. No obstante eso, nosotros, sobre todo para ya dejarlo preparado y para que no haya problemas con eso, lo vamos a pasar siempre rápidamente a tiempo discreto, digamos, ¿no? La discretización no debería ser una complicación para nosotros. Naturalmente hay muchas formas de hacerlo, dependiendo de los tiempos de muestreo, y dependiendo sobre todo qué suposición hacemos para las acciones de control. Es decir, bueno, primero, antes que eso, me estoy adelantando, acá lo que estoy mostrando acá es como reacomodar un poco la ecuación diferencial para armar, porque a ver, hay un proceso también, ¿no? De pasar de la ecuación fundamental de un determinado fenómeno a una formulación en espacio de estado. Nosotros medio que lo vamos a pasar por arriba de eso, porque siempre ya vamos a trabajar con el modelito en espacio de estado, y vamos a ir de ahí para adelante, a estudiar todas las cosas, a ver los controladores sobre ese sistema y todo, pero bueno, en estas breves slides lo que quiero mencionar es que, bueno, hay un proceso, ¿no? Para pasar de la realidad al espacio de estado, de la realidad a las ecuaciones fundamentales y al espacio de estado, ¿no? Muy resumidamente, en este caso, bueno, hice un pequeño reacomodamiento de esta ecuación, de manera de que me quede aislada la derivada segunda, ¿sí? Entonces, lo que llamo estado, fíjense, ese vector de estado para pasar a Rn, en este caso sería R2, el espacio donde va a vivir este sistema, va a estar dado por dos estados que son justamente la velocidad y la aceleración perdón, la posición y la velocidad, dije mal, la posición y la velocidad son los dos estados que las dos componentes del vector de estado que me van a describir este sistema, y aquí aparecen la velocidad y la aceleración, porque esta es la derivada, este es el x punto del estado original. Y aquí tenemos una ecuación matricial, porque esto es una ecuación lineal, este sistema está descrito por una ecuación lineal, digamos, sean siempre las aproximaciones o las simplificaciones correspondientes para no tener en cuenta otro tipo de efectos que me hagan no lineal la ecuación, y fíjense que ya aquí
separé la parte de la fuerza y directamente le llamé U, es decir, asocié la fuerza con mi entrada de control, con lo que yo voy a hacer para tratar de modificar ese sistema. Este sistema es muy, muy sencillo, digamos. Yo con la fuerza probablemente tengo que guiar el sistema, lo que fuera. Bien, vamos a considerar, decía, restricciones, tanto para el estado O, que está mal escrito, y la entrada, es decir, quiero ya poner desde el comienzo de la descripción del sistema, aún este sistema tan simple, quiero que se prevea la existencia de restricciones, es decir, los estados no pueden ser cualquier cosa, como suele ocurrir en la realidad, no como suele ocurrir, sino como siempre ocurre en la realidad. El infinito es un concepto matemático que no es muy agradable a los ojos de la realidad. No existen cantidades infinitas, existen cantidades muy grandes, pero no infinitas. Entonces ese x ahí lo vamos a escribir, por ejemplo, de acuerdo a los valores de las constantes, a estar entre 5 y menos 5, ¿sí? Tanto el estado 1 como el estado 2 son valores arbitrarios, solamente para significar que las x están limitadas, ¿verdad? También vamos a limitar la u, sobre todo en este caso siempre importa, quizá importa más que los estados, limitar los valores de la u, la fuerza que yo puedo hacer para lograr algo en un sistema mecánico siempre es limitada, ¿sí? Entonces, en este caso la estoy limitando por 2, un valor arbitrario, repito, de acuerdo a los coeficientes que estoy manejando, ¿sí? Y el valor de la masa lo vamos a poner unitario para justamente simplificar un poco las simulaciones y demás. Y vamos a ver que dependiendo de los valores que suman, no, que asuman, tienen muchos errores esta ley porque las vamos haciendo sobre la marcha, decía, dependiendo de los valores que asuman las constantes B y K, vamos a tener distintos comportamientos del sistema. Este tipo de sistema siempre se utiliza para justamente mostrar los distintos comportamientos dinámicos, en el sentido de que, más allá de la estabilidad e inestabilidad, que vamos a ver en la próxima clase, y de los conceptos de equilibrio, etc., existen distintos comportamientos del sistema, es decir, lo que se llaman focos estables, focos inestables, nodos, etcétera, etcétera, que bueno, se pueden clasificar mediante la linealización de los sistemas no lineales. En este caso ya es lineal, y este ejemplito se suele usar como benchmark, ¿sí? Como banco de prueba, porque cambiándole tan solo las combinaciones de estas constantes se pueden tener varios de esos casos. Primeramente, para empezar siempre de lo simple y pasar después a lo más complicado, vamos a considerar el sistema autónomo, lo que habíamos llamado como S. Cuando decimos S es el sistema autónomo, después teníamos el SC, que era el sistema de control, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos primeramente el sistema autónomo, ¿sí? Es decir, no tenemos una fuerza. Pongamos que en realidad lo que se hizo fue, en realidad con la fuerza se estiró el resorte, después la fuerza desapareció y se dejó el sistema solo para ver qué hace, ¿sí? Es decir, una perturbación inicial, se podría decir, un valor de X que no es el origen cuando las cosas están en estado estacionario, sino que se lo tiró para atrás para ver cómo funciona. Bien, y ahora sí, viene la parte que yo les decía, que es la parte del muestreo, que me había adelantado un poco. Lo que hacemos ahora, muy sintéticamente, y aparte con las rutinas de MATLAB y todo, ustedes lo van a hacer sin darse cuenta, porque hay funciones para hacerlo, pero estaría bueno que se entienda qué es lo que se hace cuando se hace un proceso de muestreo. Lo que hay que hacer básicamente en un proceso de muestreo, tal y como nosotros lo vamos a utilizar, es lo siguiente. Primero se tiene que decidir un tiempo de muestreo, que no es trivial, ¿sí? Ustedes ya sabrán intuitivamente, si tomamos tiempos muy grandes de muestreo nos vamos a estar perdiendo dinámica en el medio, y si tomamos tiempos muy chicos, probablemente vayamos a perjudicar los cálculos computacionales porque van a ser muy largos y cosas así. Bueno, siempre hay un balance, hay alguna teoría sobre eso, digamos, de cómo hacer un muestreo óptimo y demás, pero bueno, por el momento nosotros vamos a decir que tiene que ser un tiempo de muestreo razonable, que no complique las cosas, para no meternos en líos con esas cuestiones. Ahora bien, lo que va a pasar en ese tiempo de muestreo es que ese tiempo de muestreo, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo que va a ser muestrearnos, como su nombre lo indica, es decir, ir tomando valores cada t mayúscula instante de tiempo de la variable x que evoluciona en forma continua. Ahora bien, ¿qué hago con la variable de entrada u? Que la variable u en principio también puede evolucionar en forma continua. Como nosotros vamos a trabajar justamente en controles por computadoras, como se llamaban antes en los cursos de
había un curso antes que daban en el doctorado en ingeniería química que se llamaba control por computadora, en el siglo pasado, estoy hablando finales del siglo pasado, donde justamente al hacer el control por computadora, que es lo que vamos a hacer nosotros, la U esa no puede ser continua, es decir, puede ser constante a trozos o con otros comportamientos, pero tiene que haber una discretización porque lo vamos a implementar por computadora. Para dejar el camino allanado, y sin que esto signifique grandes complicaciones, lo que quiero decir es que esa U va a asumir determinados valores sencillos para los determinados tiempos. Es decir, la suposición más simple que vamos a hacer casi siempre va a ser que la U permanezca constante en ese tiempo, durante todo ese tiempo de muestreo, ¿sí? Es la suposición, lo que se llama el retenedor de orden cero. Es decir, la U, yo te pongo un valor y se retiene, queda constante durante todo ese periodo de muestreo y solo cambia en el próximo periodo de muestreo, es decir, tenemos la típica evolución de las escaleritas esas de la entrada de lo que se conoce como control por computadora. Esa no es la única, ¿no? Naturalmente uno puede suponer cualquier forma funcional que quiera, esa es la más simple y la que se utiliza muy habitualmente en los controles que vamos a ver. Naturalmente uno puede poner una forma funcional cualquiera, uno puede suponer, creo que a lo mejor vamos a ver algo en el curso porque nosotros hemos trabajado, y Juan creo que les comentó algo, un tipo de control impulsivo. El control impulsivo es una U que en realidad en lugar de estar constante durante todo el periodo, ¿sí? Tiene un valor instantáneo determinado, y después vuelve a cero, es decir, como que en el mismo periodo ocurren dos cosas. Entra el control de una manera impulsiva, y después se va y deja que el sistema evolucione libre en el resto del periodo. Libre en el sentido de que no hay una U permanente ahí, la U se fue, se hace cero, digamos, ¿no? Que eso también sirve, como ya creo que lo comentamos ahí, mucho para modelar muchos sistemas interesantes, uno de los cuales es, que ya lo hemos comentado de ejemplo, que es el suministro de medicamentos, ¿sí? En general, el suministro de medicamentos o el suministro de sustancias en general, de drogas, en determinadas patologías, porque ese suministro suele hacerse con características más impulsivas, es decir, cuando yo tomo una pastilla, cuando me pongo una inyección, no es que permanece la U, si yo me pongo una inyección cada 5 horas, no sé, por decir algo, tomo una pastilla cada 6 horas, no es que esa pastilla, o el efecto de esa pastilla permanece constante durante las 6 horas, no, en realidad tiene un efecto más parecido a un impulso o a un pulso, donde actúa en el principio de las 6 horas y después se va degradando su efecto a medida que se va distribuyendo en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso es que en este proceso de muestreo tienen que tenerse en cuenta ese tipo de cosas. Repito que cuando no se diga nada en contrario, y hablemos de muestreo, porque por ahí para simplificar un poco las cosas decimos muestreamos el sistema, bueno, vamos a estar muestreando con la suposición del retenedor de orden cero, es decir, vamos a suponer que la U es constante a trozos. ¿Qué significa eso? Y vamos a estar suponiendo que la U en realidad varía con el tiempo, pero nos vamos a estar haciendo los once y vamos a estar olvidando ese periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, vamos a estar suponiendo que el T mayúscula ese que está acá, el periodo de muestreo, es lo suficientemente chico como para suponer que la U es continua, ¿no? En realidad es constante a trozos. Es una aproximación que hacemos y que permite implementar el controlador. Bien. Para ello hay que ver la evolución del sistema, hay que integrarlo, etc., porque esto proviene de una ecuación diferencial, ¿no? Pero bueno, nos salteamos de nuevo ese paso, se podrían escribir las ecuaciones, pero si nos ponemos a escribir eso demoraríamos mucho más, eso iría más para el curso de sistemas dinámicos. Yo aquí ya les presento cómo quedaría, por ejemplo, el modelo discretizado, ¿sí? Es decir, este sistema, incluso acá no tengo U, o sea, no tengo que suponer ninguna forma previa de la U, porque no tengo la U, estoy primero, después paso al sistema controlado, ahora estoy con el sistema sin control. En este caso decía, tenemos que esa matriz, fíjense, A, que tenía estos determinados valores, yo no doy valores numéricos, pero creo que después hay bastantes ejercicios, o varios ejercicios con este sistemita con valores numéricos, y bueno, lo que era esta matriz en tiempo discreto pasa a ser esta matriz, donde ya no hay un cero como había antes, sino que tiene otros valores, pero esa matriz me lo describe en tiempo continuo. Siempre acuérdense que, por más que acá tengamos una matriz A, esto es una matriz A, nunca es la misma la matriz A en tiempo continuo que en tiempo discreto. Al hacer ese proceso de discretización, esa matriz cambia, y bueno, y aparece esa analogía entre lo que son los ceros de la matriz y los unos de la otra matriz. Pero bueno, acá tenemos entonces el sistema en tiempo discreto, los autovalores de esa matriz, que son los que me van a decir, ustedes recordarán, o si vieron algo básico de espacio de estado, que en los sistemas lineales
los que me deciden cómo va a evolucionar este sistema. Recuerden que en sistemas en tiempo discreto hay una iteración permanente de y lineales de esa matriz A elevado a una determinada potencia, por lo tanto, lo que me va a gobernar la evolución de ese sistema son los autovalores, y los vectores también, pero los autovalores me van a hablar sobre todo acerca de si la cosa se va o se acerca al equilibrio, para decirlo en términos informales, antes de llegar a la estabilidad. En este caso, esos autovalores, lambda 1 y lambda 2, son complejos conjugados. Si aparecen de a 2 tienen que ser complejos conjugados, si se hacen complejos, y están en este caso dentro del círculo unitario, es decir, si yo sumo, hago el módulo de estos valores complejos, tengo que ese módulo es menor a 1, lo que me va a indicar una atractividad del único equilibrio que tiene este sistema. Esta matriz es de rango completo, por lo tanto el único equilibrio que tiene es el origen, me refiero al lazo abierto, cuando no hay control, el único equilibrio que tiene es el origen, y en este caso va a ser lo que se conoce como un foco estable, es decir, el foco que es el origen es estable, o para decirlo de una manera, atrae las trayectorias hacia él. ¿Sí? Bueno, aquí lo que estoy mostrando, discúlpenme un segundito, que me está haciendo ruido la puerta. Ahora sí, decía, lo que estoy mostrando acá es una simulación, es decir, lo que hice fue tomarme el trabajito de hacer todos los pasos, es decir, de simular el sistema continuo y el sistema muestreado, ¿sí? El sistema discreto podríamos decir, ojo con discreto, yo le prefiero llamar muestreado, pero por ahí en la jerga se le dice discreto. Un sistema en tipo discreto es un sistema que solo ve lo discreto. Acá nosotros obtenemos un sistema discreto a partir del muestreo de un sistema continuo, y está bueno nunca olvidarse que el discreto proviene de un continuo, no viene de la nada. Pero bueno, lo que estoy simulando ahí es, decía, la evolución de este sistema. Recuerden siempre las variables eran la posición y la velocidad. Lo que hace es una espiral, eso es lo que consiste un foco estable. Lo estoy poniendo condiciones iniciales, en este caso, fíjense que acá incluso en este cuadrado rojo que aparece allí, son las restricciones de estado. Recuerden que el sistema tenía restricciones, pero yo primero voy a simular sin restricciones para justamente ver cómo se comporta el sistema, que no es lo mismo con y sin restricciones. Estamos en lazo abierto. Yo acá solo dibujé el conjunto de restricciones para que se vea cómo evoluciona el sistema cuando largo de los bordes de ese conjunto de restricciones, pero no las tengo en cuenta en la simulación. Es decir, no pongo esa función saturación en el sistema. Digo función saturación porque en la realidad, ¿qué es lo que pasa? La mejor forma de modelar la realidad con restricciones es poner una función saturación. La realidad no me va a decir me estoy quedando sin X, no, satura, corta y listo, porque no existen más valores más grandes que 5, en este caso, que es lo que son los que me definen este cuadrado. Entonces, si yo, hago largar, aquí utilicé 4 condiciones iniciales, siempre en los vértices, para justamente forzar la máquina, ponerme en los extremos de la región factible, usé esos 4 estados iniciales y largué el sistema para que haga la evolución que corresponda, y lo muestré, hice el muestreo, digamos, para que vean que coincide exactamente el muestreo con la integración. Siempre todo esto es numérico, o sea, esto más que continuo es una integración con un paso muy chiquito, porque estoy haciéndolo por computadora siempre, pero bueno, para que vean la correspondencia entre lo discreto y lo continuo, o lo muestreado y lo continuo. Si yo esta misma simulación la largo, pero pongo esa restricción fuerte, es decir, la X no puede pasar de 5 o de menos 5, la X1 o la X2, son valores arbitrarios, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que por alguna razón la posición no puede, porque le pongo unas trabas, lo que fuera, la posición no puede pasar de 5 o menos 5, y la velocidad por alguna otra cosa que no describo ahora, no puede pasar de menos 5 y 5, bueno, el sistema va a tender a ser un foco igual, digamos, naturalmente, pero fíjense que va a respetar, y la forma de las trayectorias cambian, sobre todo cambian cuando satura. Si yo, por ejemplo, largo desde acá, desde este punto, que es perfectamente posible, bueno, ahí ni se enteró de que había restricciones, pero si yo largo de acá, largué de las mismas condiciones que estaban acá, pero ya las X no hicieron la trayectoria que hacían, sino que saturaron, digamos, pero después recuperaron. Puede no ocurrir esto, puede ser que sean tan restrictivas las cosas que nunca recupera el comportamiento que tenía antes, porque la saturación se lo impide, pero en este caso logra recuperar, o sea, queda saturando completamente aquí, y después recupera la forma del foco estable que
que tenía antes, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora si agrego el control? ¿Sí? Y acá sí, bueno, no les dije toda la parte de que en realidad hice un muestreo con retenedor de orden 0, es decir, supuse que la U, ahora aparece una U, no estoy más con este sistema autónomo, sino que ahora aparece justamente esta parte. Lo que hice fue suponer que la U era constante atroz, es decir, utilicé un retenedor de orden 0 para hacer la simulación. Ustedes van a ver que en MATLAB, cuando pasan de continuo a discreto, eso le preguntan de la función, hay que aclararle con qué tipo de acciones de control lo vamos a discretizar, y una de las más comunes, creo que por defecto, no me acuerdo cómo era, si lo hace por defecto, es el retenedor de orden 0, justamente. Bien, en este caso, lo que primero que quiero señalar es que, fíjense que si yo la U, si yo hago que aparezca la U, ya aparece el concepto de equilibrio de control, ¿sí? Un conjunto de equilibrio de control, no de equilibrio. El equilibrio autónomo era el único posible, era el 0, no hay otro. No hay otra forma de quedarse en ningún lado en este sistema autónomo, me refiero a este. Si uno lo molesta al sistema, lo estira o lo comprime y se va, no tiene más fuerza, esto va a oscilar, así uno intuitivamente sabe que esto va a oscilar, más o menos de acuerdo al coeficiente de amortiguamiento, pero va a quedar de nuevo siempre, si el resorte es ideal y demás, va a quedar siempre en la posición original, que es la que nosotros designamos con 0, y va a quedar quieto, es decir, B, velocidad 0, posición 0, que va a 0 esto, ¿no? Acá, este 0 acá. Ahora, si yo le aplico una fuerza, y esa fuerza no la llevo necesariamente a 0, sino que permanece en un valor constante, ahí va a aparecer un equilibrio para cada valor de fuerza, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que hace que me aparezca, y disculpen que esté cambiando tanto de slides, pero aquí aparece cada uno de estos puntos, digamos, que aparecen en esta recta azul, no lo había dicho, esta recta azul, son distintos puntos de equilibrio, ¿sí? Que corresponden a distintos valores de la acción de control. Pero lo que quiero significar con esto es que al aparecer el concepto de control y aparecer el concepto de equilibrio de control, ya voy a tener un equilibrio para cada control y voy a tener un conjunto de equilibrio en lugar de un punto, ¿sí? Es decir, que yo con los controles admisibles que tengo, aparte los controles, fíjense que tienen que estar entre dos valores determinados, que estaban acotados, por lo tanto esto es un segmento, no una recta, bueno, también están acotados por las restricciones de los estados. Entonces decía, por ejemplo, lo que yo hice acá fue aplicarle una perturbación, pero le dejo una fuerza constante que está en el extremo de lo posible, creo que era la fuerza de 2, la máxima fuerza posible. Entonces, si bien operan las oscilaciones que operaban antes, pero el sistema va a converger a un punto que pasa ¿qué? ¿Y por qué esta recta es horizontal? Bueno, esta recta es horizontal porque va a quedar en un equilibrio donde la velocidad es 0, ¿sí? Por eso está sobre el 0 este segmento, pero la posición va a ser otra, ¿sí? Es decir, lo que me va a depender de la fuerza, que yo le estoy aplicando en forma permanente, va a ser la posición, ¿sí? Que en este caso, fíjense que en lugar de irse al 0, se quedó en forma convergente, sigue siendo un foco, pero el foco es ahora otro punto, no el 0, 0, sino el 2, 0, repito, porque le estoy aplicando una fuerza, una acción de control en forma permanente, ¿sí? Entonces ahí aparece el concepto de equilibrio de control, que parece una soncera, pero cuando uno tiene que resolver problemas de control y demás, generalmente, no siempre, pero generalmente quiere guiar los sistemas, por ejemplo, a lugares donde el control no es 0, es decir, donde el control tiene un efecto, permanece, y bueno, y yo quiero conocer eso, cómo se comporta el sistema y qué equilibrios puedo llegar a ese sistema. Por algo esto es un segmento así horizontal y no cualquier otra cosa, digamos. Yo no puedo dejar el sistema en un punto por aquí arriba, no se puede, tiene que ser en algún punto de esto, por más control que tenga. Bien, y por último, y esto es solo a los fines demostrativos, estoy calculando un conjunto invariante, ¿sí? Invariante para el sistema autónomo, debería aclarar allí. En realidad es un invariante de control porque existe siempre un control, en este caso sería el control 0, que me hace que el sistema quede en ese conjunto de forma permanente. Algunas cositas para decir acá. Entonces, repito, esto que está acá en verde
es un conjunto invariante, que yo no estoy diciendo cómo calcularlo, ni mucho menos, eso es todo un tema, un área, digamos, de estudio, incluso la forma de calcularlo, pero lo que sí puedo decir que en este caso, como tenemos restricciones de tipo caja, tanto para la X como para la U, es decir, son de restricciones de máximo y mínimo, ¿sí? Esas son restricciones bonitas, podríamos decirlo, y son restricciones poliédricas. Existen herramientas bastante bonitas y fáciles de usar en MATLAB, que ustedes lo van a usar bastante en el curso, que me permiten calcular este poliedro o polítopo, que es el conjunto invariante. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Primero, para mostrar que tiene sentido esa invarianza, ese conjunto invariante, estoy largando el sistema de distintos vértices, es decir, los vértices de los conjuntos invariantes son las regiones más exigentes para mostrar su invarianza, digamos. Es donde más chances hay de que se me escape el sistema, sobre todo cuando es contractivo, como en este caso que va para el cero, ¿no? Entonces lo que hice fue largarlo de distintos vértices, de los vértices de este poliedro, para que vean que al menos el sistema discreto, porque el invariante está calculado para el sistema discreto, no sale nunca del sistema, ¿sí? Va justamente por los bordes, porque lo estoy exigiendo, lo estoy poniendo en los bordes del conjunto, pero siempre va por los bordes hasta que después retoma su comportamiento habitual. Bueno, no, acá siempre retoma su comportamiento habitual, ¿no? No es que está saturando, esto no es una saturación, es un conjunto, y estoy mostrando que si yo largo de ahí, el sistema nunca sale de ahí, ¿no? Y fíjense el detalle de que son lo muestreado lo que no sale del conjunto. Naturalmente, en todo proceso de muestreo se está perdiendo algo en el medio de la parte continua, y acá fíjense que claramente la parte continua está violando el conjunto. Entonces, a tener cuidado también con esas cosas. Generalmente, en la práctica nos alcanza y sobra con, en muchos problemas nos alcanza y sobra con la invarianza para el sistema discreto, o si no nos alcanza, hacemos la discretización más finita, digamos, para que abarque más puntos el conjunto, ¿no? Pero el concepto indica que no hay garantía de invarianza para el sistema en tiempo continuo mediante la invarianza del sistema en tiempo discreto o muestreado, que es lo que está pasando aquí. Lo que les decía, que me adelanté un poquito quizás, referente a lo que era invarianza o invarianza de control, recuerdan que habíamos visto esos conjuntos, ¿sí? Es que en este caso lo que yo estoy dibujando acá es un invariante para el sistema autónomo. Fíjense que las trayectorias van para el cero, digamos, ¿no? Pero también en este caso es un invariante de control en el sentido de que para todos estos puntos existe una secuencia de control que me lo deja adentro, en este caso cero. ¿Sí? Porque el sistema autónomo justamente se corresponde con el control cero, de manera que este conjunto es invariante en los dos sentidos. Es invariante para el sistema autónomo y es invariante de control, por eso que acabo de explicar. Bien. Bueno, acá lo que estoy haciendo justamente, bueno, esto me voy para otro lado, es medio una melange de cosas esto, pero lo que estoy haciendo justamente ahora es para mostrar otro comportamiento del sistema, es cambiar los coeficientes del sistemita y ver, por ejemplo, que en ese caso típico del resorte, si yo saco el amortiguamiento, es decir, tengo más ideal todavía el sistema, es decir, no hay ningún tipo de amortiguamiento ni por el aire, ni por fricción, ni por nada, ¿sí? El B es cero, esa constante B es cero, entonces aparece otro sistema que acá, bueno, le pongo los valores que no sirven de mucho porque es para simularlo nomás si uno lo quiere simular, y me aparece otra vez dos autovalores que son complejos conjugados, pero en este caso, si uno ve, lo que ocurre es que están en las fronteras del círculo unitario los valores. Eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que el módulo de esos autovalores complejos vale 1, los dos casos porque son complejos conjugados. Entonces, en ese caso lo que tenemos es un centro, es decir, como no tengo coeficiente de amortiguación, esto es bastante, o de amortiguamiento, esto es bastante intuitivo, si largo de un punto me quedo en órbitas exactas, que eso es lo que se llama un centro, en órbitas exactas. Esas órbitas son en sí invariantes, porque una vez que la agarro no la dejo más, son invariantes que no son convexos y todo lo que uno quiera, pero son conjuntos invariantes, porque una vez que lo agarro ya no lo largo más. Y aquí aparecen siempre, como verán, 4 o 5 puntitos, bueno, porque lo fui largando de distintos puntos nada más, digamos, a la cosa. Hice varias simulaciones juntas, pero la idea es que es un centro. En este caso es el centro sin poner a la fuerza las restricciones,
En este caso es un centro, que es un centro raro, pero es un centro poniendo las restricciones. Fíjense que yo acá lo largué de la punta, y no puede hacer un centro, porque ese centro claramente, que está acá, es infactible, ¿no? Esta trayectoria, que cuando digo centro me refería a la trayectoria, es claramente infactible, entonces va a tener que primero respetar bastante un par de tiempo la restricción, y después sí agarra otro. Pero fíjense cómo cambia la situación. Yo lo único que hice acá fue saturar el sistema, es decirle, mirá, yo largué de una X que era factible, seguí con una X factible, no sé, hacer lo que quiera, o sea, el sistema que evolucione como quiera, porque está en el sistema autónomo, pero no me pasé de 5. Bueno, el sistema hizo esto, y fíjense que encontró otra trayectoria, que también es un centro, pero que claramente es distinta a esta, ¿no? Está por dentro de este conjunto. Es decir, que el mero hecho de poner las restricciones ya modificó esa dinámica, ya modificó cómo va a evolucionar el sistema, me cambió la trayectoria, me la hizo más chiquita, digamos, ¿no? Acá, ni bien empiezo a cumplir las restricciones, hizo el centro justamente que toca a las fronteras de las restricciones. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero nada, para ir viendo, esto es más didáctico, para ir cortando un poco las definiciones y cosas así. En ese afán de seguir poniendo ejemplos, yo el año pasado había incluido esto, de poner algunos ejemplitos. Esto, bueno, puede parecer un poco dislocado, pero busca hacer solo eso, un ejemplo de un sistema diferente al de la masa resorte, muy diferente. De hecho es un sistema no lineal y biológico, el otro era un sistema mecánico y lineal, y bastante habitual. Esto es más, este tipo de sistemas se ven más en los cursos de sistemas no lineales. Pero bueno, nada, yo algo les había contado. Este sistema este es un sistema para describir el virus del HIV dentro de un paciente, ¿sí? Es decir, las unidades mínimas de este modelo, por decirlo de alguna manera, son las células. De hecho, este T son las células del sistema inmune del cuerpo, que son justamente las que están afectadas por el HIV. El HIV ataca a las células del sistema inmune, no las células del aparato respiratorio, como el coronavirus, o como la influenza, o lo que fuere. Estas, decía, son las células del sistema, las células CD4 del sistema inmune. Estas son en su estado de susceptibilidad, es decir, están sanas y que pueden ser contagiadas, pueden ser infectadas, y son justamente las células CD4 que ya fueron infectadas por el virus del HIV. Y por último, en este tipo de modelos, el último estado, el B, es el estado que me describe el virus libre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El virus que anda dando vuelta y que potencialmente, como lo dice este término bilineal allí en la primera ecuación, las B, los virus libres, son las que justamente me infectan a las T. Fíjense que este término bilineal, que es típico en estos sistemas biológicos, en los sistemas tipo predador-presa, y de especies, en este caso no son especies, pero son, bueno, virus y células que compiten entre sí, o que incluso pueden tener alguna sinergia, o lo que fuera, siempre aparece un término bilineal, en donde justamente aparece multiplicado una variable por la otra, de manera que eso hace un efecto. En este caso, si hay virus en contactos con células sanas, las infecta, ¿sí? Y esta tasa es la que hace que de T pasemos a I, ¿sí? De las células sanas del sistema inmune pasemos a tener células infectadas. ¿Por qué? Porque entraron en contacto con el virus. Bueno, esta tiene una determinada dinámica que no vamos a analizar ahora. Yo solo lo que quiero mostrar es que tenemos cómo en un sistema lineal no lineal, perdón, de este tipo se pueden caracterizar los equilibrios, etcétera, etcétera. En este caso tenemos condiciones iniciales bastante precisas, porque el sistema se trata de comenzar a estudiar justamente cuando empieza la infección. En ese caso tenemos un valor inicial de, bueno, aquí los coeficientes son, a ver, los repaso, ya que les estoy contando el ejemplo, se los cuento más o menos completo. En esta ecuación, que es la ecuación de las células sanas, todo lo que es positivo es que entra, son modelos compartimentales, todo lo que es positivo suma, entra a la célula sana, y todo lo que es negativo es salida. Tenemos S, que es la producción, el nacimiento de células sanas del cuerpo normal en cualquier circunstancia. Beta justamente es la tasa de infección, o sea, cuán infeccioso es el virus en este caso, o sea, lo que me hace que se infecten las células sanas. D, bueno, beta aparece acá y acá. Delta es la tasa de mortalidad
bueno, D es la tasa de mortalidad de las células sanas y delta es la tasa de mortalidad o de clearance, de desaparición, llamémoslo en general, de las células infectadas, es decir, las células sanas se mueren porque se mueren, como se mueren aún sin tener infección, y las células infectadas se mueren sí con una tasa mucho más alta, porque cuando se infecta una célula con este tipo de virus, una vez que la usa a la célula el virus para reproducirse, la destruye, digamos, ¿no? Entonces necesariamente esto es bastante más alto. Entonces, esas son las tasas de desaparición o de mortalidad de las células, tanto sanas como infectadas, y después tenemos esta ecuación, que es la ecuación del virus, que tiene una parte que entra, o sea, que lo hace crecer porque es positivo, y otra parte que lo hace disminuir. La parte que lo hace disminuir es C por B, y C es la tasa de degradación o eliminación del mismo virus. El virus se elimina, ya sea por el sistema inmune, por un montón de cosas, se elimina por sí solo, pero a su vez también se generan nuevas partículas, nuevos virus, nuevas partículas de virus. ¿Por qué? Porque justamente cuando el virus entra en la célula sana, le roba el aparato para la réplica, digamos, el RNA, y ahí aparecen nuevos virus, digamos, ¿no? Y bueno, P justamente es la tasa de producción o de réplica del virus dentro de las células, ¿sí? Bien. Eso más o menos el sistema. Decía, tiene condiciones iniciales donde sale con un valor alto de células sanas, es decir, cuando recién empezó la infección, y el análisis comienza con 0 células infectadas, porque estamos en el comienzo, todavía no se infectó nada, y una cantidad muy pequeña, B sub 0, de virus, es decir, cuando entró una pequeña cantidad de virus al cuerpo. En este caso, son las condiciones iniciales que me describen, decía, el outbreak, cuando aparece la infección, ¿sí? No en la mitad. Naturalmente la puedo describir cuando quiera, pero esto es cuando aparece. Las restricciones de este sistema, las restricciones del modelo solo son básicamente las restricciones de positividad, que son bastante triviales, digamos. Estas cantidades biológicas no pueden ser negativas, no puedo tener una cantidad de virus negativo o de células negativas, o sea que vamos a vivir siempre en R3, pero en el cuadrante positivo, con todas las variables positivas, pudiendo ser eventualmente 0, pero siempre 0 o positivas. Bien, en este tipo de sistema aparece el concepto que es el parámetro por excelencia, que es el número de reproducción o el número de reproducción básico, y que básicamente lo que dice ese número, dependiendo si es mayor o menor a 1, es si ese virus se disemina o no en el paciente. Lo mismo que aparece ahora muy a menudo, que ha aparecido en los últimos años, con el tema de la epidemia, de la pandemia, de COVID y demás, el famoso número de reproducción, lo que me dice, en el caso de los modelos SIR, si se esparce a través de la población. En este caso me dice si sí o no se esparce o se disemina a través del paciente, de las células del paciente, ¿no? Bueno, en este caso el R0 depende de todos los coeficientes, de todos los parámetros de este modelo, y además, por su definición, también depende, de la condición inicial de las células sanas, del T sub 0 que aparece aquí. Así está definido, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo que quiero significar es que aparece un coeficiente muy importante para esto, que es el número de reproducción básico, tal que en su comparación con 1, es decir, si es mayor o menor a 1, yo voy a tener un insight, voy a tener una idea de si el sistema se comporta de una manera o de otra, básicamente si la infección avanza o si la infección sola se va curando o disminuye por sí sola, se va muriendo. ¿Sí? En ese sistema, en el sistema que teníamos antes, tenemos dos equilibrios, ¿sí? Lo que estoy queriendo, más allá de los detalles de esto, es simbolizar que ahora, como estamos en sistemas no lineales, ya la idea de que tenemos un solo equilibrio en el origen, todo bonito, ya no es así. Tenemos dos equilibrios, tenemos un equilibrio sano, que le llamamos XH y XGEL, que está dado por tres valores que son el valor, fíjense, inicial de la T0, 0, 0, esto es decir, cuando estoy sano y no hay virus, no hay nada de virus, o sea, no entró el virus, estoy sano, y tengo otro equilibrio que es el equilibrio endémico, el equilibrio enfermo, que es este que está acá, que fíjense que depende, acá hay dos comas que separan tres valores, dependen todos de los coeficientes, son un poquito más complicados, están por allí metidos en el medio del espacio de estado, no son 0 ninguno, quiero decir, pero es un valor endémico en el sentido de que el paciente queda con una determinada cantidad de virus, con una determinada cantidad de células infectadas y con una determinada cantidad de células sanas, que es menor, ¿sí?, que la cantidad de células sanas que tendría en el caso de estar el paciente sano, digamos, ¿no? De no tener el virus, ¿sí? Esto se llama, repito, equilibrio
endémico, y de hecho, en los pacientes con HIV, que es una enfermedad infecciosa crónica, es decir, que los pacientes, por lo menos ahora, hasta ahora, no se curan en general, sino que sí permanecen hasta su muerte con la infección. Ese es un equilibrio que se alcanza, fíjense. En el caso de las enfermedades agudas, de las infecciones agudas virósicas como la influenza, como el SARS-CoV o el COVID, en ese caso siempre el virus tiene una excursión y se va a cero, digamos, porque son crónicas. Entra, dura una semana, lo que fuera, y se va. También te puede matar o no, pero el virus se va a cero. En este caso no. Son enfermedades crónicas, entonces queda el virus en forma permanente en el cuerpo. Por eso se llaman equilibrios endémicos. Bueno, todavía, yo ahora, fíjense que estoy hablando bastante de la idea de estabilidad o de atractividad de las cosas, y no hemos definido todavía formalmente, que es lo que viene en la clase próxima, estabilidad y atractividad de los sistemas, o estabilidad sintótica. Pero bueno, yo intuyo que todos sabemos más o menos la idea, el concepto de lo que es estable. Imagínense cosas que atraen, porque lo que se refiere más a la estabilidad es a la atractividad, es más complejo el término, pero bueno, imagínense cosas equilibrios que atraen y equilibrios que repelen. Bueno, en este caso tenemos esa particularidad de que justamente el equilibrio sano es inestable, en el caso de que esto sea mayor a 1, es decir, estamos hablando, si queremos hablar de un virus, del virus HIV en un cuerpo, y un virus serio, en serio, digamos, queremos describir la realidad, el R0 es mayor a 1, digamos. Si fuera menor a 1, ni nos enteramos que la persona se infectó con HIV, porque se elimina solo el virus. Bueno, no. Lo que ocurre generalmente cuando una persona se contagia es que el R0 es mayor a 1, por lo tanto, en ese escenario, con R0 mayor a 1, tenemos que este XH, el equilibrio sano, es inestable. O sea, la única forma de quedarme en ese equilibrio, es decir, de quedarme acá con esto 0, perdón, con este valor de T0, con esto 0 y con esto 0, es que no entre virus. Si me entró un solo virion, chau, me voy a inestable. Mientras que el otro es estable, ¿sí? Es un equilibrio enfermo, pero estable. Es decir, el mismo sistema te lleva a quedarte quieto en ese equilibrio con una determinada cantidad de virus y con una determinada cantidad de células infectadas. Naturalmente, lo que buscan hacer las drogas hoy en día y demás es que esa cantidad de células infectadas sea baja y te permita vivir, que es lo que ocurre, te permite vivir con cierta normalidad. O sea, la cantidad de virus y la cantidad de células que te quedan en el cuerpo son relativamente bajas comparados con otras épocas donde era alta y generalmente terminaba muriendo el paciente, porque justamente como si tenemos muchas células del sistema inmune infectadas, significa que tenemos un sistema inmune muy deprimido, y cualquier enfermedad que le agarraba a esta gente, cualquier infección, cualquier otra cosa, aparte del HIV, le producía la muerte. En cambio, bueno, ahora con tratamientos y demás se han logrado de alguna manera modificar estos parámetros, por decirlo de alguna manera, de manera que ese equilibrio inestable lo corrimos, ese equilibrio estable, endémico, enfermo, lo corrimos ¿a dónde? A valores con cargas virales más bajas y con una proporción de células infectadas o células infectadas más bajas, de manera de que no esté en juego la vida de un paciente con HIV. Esa es la razón, explicándola en sistemas dinámicos, de por qué antes, al comienzo de cuando empezó el SIDA, el virus del HIV, se pasaba de HIV a SIDA justamente, estaba la persona muy, muy inmunodeprimida, y la muerte era el desenlace más habitual, digamos. Ahora no, ahora es todo lo contrario, es más habitual que la gente viva su vida relativamente normal con el virus en el cuerpo y sin erradicarlo nunca. Es porque se han cambiado un poco los parámetros y se ha buscado otro equilibrio, digamos, ¿no? Fíjense cómo con estos equilibrios, que es una abstracción, se pueden entender de una manera diferente este tipo de cosas, ¿no? Que son más de la vida cotidiana o de la biomedicina en este caso. Bien, en este caso, cuando ya queremos meter la mano, que es lo que se hace en los ambientes científicos, es decir, queremos meter la mano para justamente manipular un poco el sistema, ¿qué aparece? Aparece los antivirales, o los antirretrovirales, o como queramos llamarlo, que son las drogas que nosotros utilizamos para justamente hacer frente a la enfermedad. ¿Qué es lo que hacen estas drogas en este sistema? Y bueno, modifican específicamente, no está del todo claro, o bueno, se pueden trabajar en forma separada, pero básicamente afectan el parámetro P, es decir, los antivirales lo que hacen es no matar el virus. Lo que mata el virus son las vacunas. No hay vacuna contra el HIV, hay vacuna contra el COVID, y así ocurre, digamos. Lo que hacen es matar el virus fuera.
Lo que hacen los antivirales no es matar el virus, por eso son mucho más limitados el efecto. Lo que hacen es disminuir la tasa de réplica. Es decir, si entra en una célula y de cada virion que entra en una célula salen 1000, con el antiviral salen 100, o bueno, no sé, la proporción depende del antiviral. Solamente afectan esto. Y también en algunos casos se supone afectan la tasa de infección, es decir, la tasa con la que infectan a las células sanas. Entonces, lo que decía es que el efecto de los antivirales es sencillamente una reducción de estos dos parámetros, siempre reducción, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una tasa de infección determinada, los antivirales lo que hacen es reducirla. Tenemos una tasa de réplica, acá la P, una tasa de replicación dada de la enfermedad sola, lazo abierto podríamos decirle, lo que hacen los antivirales es disminuir esa tasa para que haya menos generación de virus y por lo tanto cambia la dinámica del sistema. Un detalle a tener en cuenta, y que es fundamental esto de tener en cuenta las restricciones también, es que el efecto de las drogas es siempre limitado, ¿sí? En un sistema de control clásico, por decirlo de toda la vida, donde uno no tiene en cuenta las limitaciones, uno caería rápidamente en el error o en el análisis erróneo de suponer que estos beta yo lo puedo modificar tanto como quiero, digamos, ¿no? Es decir, lo puedo llevar a cero, puedo hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, en este caso, como lo quiero bajar, lo puedo llevar a cero. Bueno, eso no es así. No se puede llevar a cero con antivirales, ni el beta ni el P, ¿sí? Esa es una de las limitaciones que me impone la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, eso incluso cualquier persona de a pie lo sabe, probablemente los matemáticos, los que se meten mucho con la matemática, los puristas de la matemática les encanta poner que el beta valga cero, porque naturalmente me da beneficio y qué sé yo, y para ver cómo se comporta todo. Pero cualquier persona en la realidad sabe que todo antiviral, todo medicamento en realidad tiene efectos secundarios y tiene limitaciones. O sea, hace el efecto hasta una determinada cantidad, después la célula se satura y no puede absorber esa cantidad de antiviral y chau, se terminó. No hay forma de hacerlo, digamos. Entonces, primera condición, el efecto es limitado, ¿sí? Es limitado en muchos sentidos, pero sobre todo yo me refiero acá a que por más que tome 85 pastillas por minuto, no voy a pasar un determinado nivel de saturación, que es el máximo efecto que tienen los antivirales. Nosotros hemos trabajado con eso, hemos trabajado en el tema del COVID, por ejemplo, qué sé yo, y según datos, y qué sé yo, se ha establecido valores que tienen que ver justamente con el máximo efecto que tienen los antivirales dentro de la célula, y qué sé yo, y bueno, y hay que tenerlo en cuenta eso, para saber qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer, ¿no? Sobre todo para no ilusionarse de que con un antiviral voy a poder curar a un tipo que tiene COVID, o en este caso un tipo que tiene HIV, porque no es así. Por otro lado, por ejemplo, existen otro tipo de limitaciones, que son las que yo decía un ratito antes, que es que, desafortunadamente, en este tipo de sistemas, donde la única forma de que la persona tome antivirales es mediante toma de pastillas, en general, ¿sí? Sobre todo para pacientes ambulatorios, que es lo que queremos. Los pacientes con HIV hoy viven vidas casi normales, yo no lo puedo tener conectado a una máquina, ni mucho menos, digamos, tienen que tomar pastillas. Entonces, la forma de controlar eso son mediante entradas impulsionales, digamos, ¿no? Y eso se puede ver incluso como una limitación del mismo problema, ¿sí? Yo puedo controlarlo muy lindo con una acción de control, porque acá estoy en tiempo continuo, cuando paso a discretizar, puedo decir, bueno, supongo que la U es constante a trozos. Entonces eso significaría que, o sea, el retenedor de orden cero, significaría que la pastilla me hace el mismo efecto cuando la tomé, que durante las 6, 8 horas, o si tomo una por día, por ejemplo, durante las 24 horas, lo cual no es cierto, digamos, y estoy modelando mal lo que está ocurriendo, modelando mal en el sentido de que me estoy perdiendo parte importante de lo que ocurre. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Ahora, en este ejemplo yo estoy mencionándolas, nomás no las estoy entrando en detalle de cómo operan y demás, pero eventualmente en el curso incluso se pueden mostrar algunas simulaciones de eso. Nosotros trabajamos bastante en eso, por eso también lo cuento, porque es la parte en la que trabajamos. Entonces, bueno, pero solo lo quiero contar en términos de conceptos, ¿sí? Es decir, las limitaciones que el sistema ofrece. Bien, en este caso lo que estoy mostrando acá, que es un diagrama de fases, así como le mostré el diagrama de fases del sistema de masa resorte, acá le puedo mostrar un diagrama de fase el sistema del HIV, donde tengo, en este caso, estoy en R3, tengo los tres estados, es decir, bueno, acá hay un errorcito, esta U es E, esto lo saqué de otro lado, esta U es T, esta es I y esta es B, como antes, es decir, estas son las
las células sanas, y lo que quiero mostrar acá, es solamente a los fines ilustrativos, es que, por ejemplo, dadas las circunstancias de estos modelos, por ejemplo, hay un detalle. Yo les decía que la tasa de muerte de las células infectadas era bastante más grande que la tasa de muerte de las células sanas, porque justamente mueren por la infección, o sea, mueren seguro, para decirlo de alguna manera, se mueren más rápido. Entonces, en esos casos, yo puedo establecer un subespacio, en este caso, ¿sí? No sé si es un subespacio, no es un subespacio, es un espacio afín, digamos, porque no pasa por el cero. Bueno, no importa, es un conjunto que vive en un espacio afín, este plano que está acá, donde ese plano se comporta como un invariante, digamos, ¿sí? No estoy diciendo cómo lo calculé demasiado ni nada, pero estoy diciendo que bajo ciertas aproximaciones, o bajo ciertas condiciones, es decir, cuando este valor es mucho más grande que este valor, este plano, en realidad siempre se comporta, pero es más evidente el efecto cuando el delta es mucho más grande que el D. Decía, una vez que se mete en este plano, queda atrapado el sistema allí. Fíjense, estas son las evoluciones, aquí le puse estos 4 redondelitos acá, son, ¿qué cosa? 4 condiciones iniciales, en este caso son 4, creo que son 4 condiciones iniciales que están sobre el plano de abajo, y fíjense que enseguida van hacia este, quiero decir, están en el plano de abajo, están en el plano con B0, casi en ese plano, porque si está en el plano con B0 no hay infección, con un valor de B chiquito, es decir, cuando se empieza a infectar, ¿y qué hacen? Saltan inmediatamente y se van a este plano acá, que es el invariante, hacen unas cosas raras, es decir, se comportan tipo un centro, no es un centro, o sea, si uno hace una linealización en este equilibrio, probablemente le dé que hay un centro, pero esto no es un centro porque es un sistema no lineal, los centros como tales son sistemas lineales, pero fíjense que se comporta de una manera espiralada hasta que converge a ese equilibrio, ¿sí? A un equilibrio en particular, que es cuál, para un valor de P, para un valor de parámetros, P, delta, todo lo que fuera determinado, este es el equilibrio el equilibrio endémico, ¿sí? Yo acá salí de equilibrios sanos, perdón, estoy diciendo mal, salí de puntos próximos al equilibrio sano, es decir, con valores de B muy chiquitos, es decir, cuando apenas me infecté. Lo que me está diciendo esto que ese equilibrio que estaba era inestable, porque fíjense que enseguida el sistema se fue para arriba, ¿y qué pasó? Se fue a valores altos del virus, acá, esto fíjense que el B es muy alto, acá te puede llevar puesto, como decimos en la jerga, es decir, en ese tiempito el virus creció muchísimo, y ahí probablemente el paciente se murió, por eso cuando uno cambia un poco los parámetros y todo, se pueden hacer las cosas más tranquilas, pero son distintas fases de los infectados con VIH, donde el virus sube mucho, después baja, y esto pasa realmente así, ¿no? Te puedes llevar puesto, o sea, podés morir cuando el virus crece demasiado, pero bueno, tiene una evolución que hace que en forma espiralada converja a este equilibrio, que ese equilibrio puede ser dentro de todo no tan nocivo, digamos, porque tenemos valores de virus altos o elevados, pero no tan elevados como teníamos acá. Y fíjense que acá lo que dibujo con esta línea azul es el conjunto de equilibrios de control para distintos valores de P, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es lo que le quería decir, es lo que le quería, o lo que más o menos le comenté acá. O sea, no es lo mismo un equilibrio endémico, todos los que están acá son endémicos. ¿Endémicos por qué? Porque tienen una carga de virus no cero, y porque tienen una cantidad de células infectadas no cero. Pero ¿qué pasa? En esta no es lo mismo estar en este punto que estar en este otro punto que va bajando, digamos, ¿no? Bueno, acá me salió afuera de esta cosa, bueno, no, porque está fuera de ese plano. Lo que quiero decir, toda esta línea continua azul son, repito, equilibrios endémicos correspondientes a distintos valores de P. Es decir, si yo logro bajar el P, bajar la tasa de réplica del virus, lo que voy a lograr va a ser tener equilibrios endémicos, siempre endémicos, pero mucho más benévolos que el equilibrio que tendría si no tendría el P. Es decir, la persona va a vivir de manera más cercana a lo normal que con el otro equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener carga viral más baja y porque va a tener células infectadas, una cantidad de células infectadas menor. ¿Sí? Bueno, esto es, en azul está el conjunto de equilibrio de control,
como verán, el conjunto de equilibrio de control aquí no es una recta, ni mucho menos, ni es un subespacio como teníamos en los sistemas lineales, aquí es una curvita, es un manifold, creo que hablo con cierto temor, ahí Marce me podría corregir para la definición de manifold y qué sé yo, pero bueno, creo que es un manifold, es decir, es un subconjunto que pertenece a una dimensión menor, en este caso de R3, en este caso es un R1, pero es una curva, ¿sí? Eso es lo que quiero decir, y es una curva que en este caso no se puede calcular ni siquiera explícitamente, ojo, la calculé numéricamente, ¿no? Y si fui graficando puntitos uno al lado del otro para tener justamente esta curva de equilibrio, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir? Que fíjense qué importante que es pasar del concepto de equilibrio del sistema autónomo, que era este punto solo acá, al concepto de equilibrio de control. ¿Qué me está diciendo? Y que acá el tipo va a vivir mucho mejor, ¿sí? Va a vivir mucho más cómodo. Si yo logro con algún antiviral y con la dosis apropiada, y bla, 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 porque después está la dinámica entre medio, estos son solo los equilibrios, podría mantenerlo en equilibrios mucho más saludables, si se quiere, ¿no? Independientemente de cómo voy a llegar a ese equilibrio, que no lo estoy hablando, porque si para llegar a esto tengo que hacer una excursión así de este tipo, acá probablemente, de esta forma, acá probablemente el paciente murió, porque llegó a valores muy altos. Bien, y aquí en esta otra curva lo que hago es largarlo de otros valores iniciales. Los puntos vacíos son condiciones iniciales, el punto negro es la condición final. En este caso es de lazo abierto, el puntito negro, es decir, cuando la P no está modificada por ningún antiviral. Y bueno, nada, lo que estoy mostrando es que siempre las trayectorias van a ser atraídas a ese plano que está acá, y después, una vez que están en ese plano, van a quedar allí, van a tener esa forma espiralada de evolución, y van a converger al punto este, que es el punto, el equilibrio estable en este sistema, ¿sí? Con un valor de P particular. De nuevo aquí aparece todo el conjunto de equilibrio de control para distintos valores de P, ¿sí? Si uno hace, les adelanto, los equilibrios para distintos valores de beta, que es el otro parámetro que pueden afectar los antivirales, la curva queda igual, ¿sí? Porque fíjense que el beta y el P afectan exactamente de la misma manera el número de reproducción, por lo tanto, el efecto es igual, ¿sí? Bien, nada, esto es un ejemplo. No sé si alguien... Bueno, acá tengo las evoluciones temporales. Yo grafico, a nosotros nos gusta mucho, porque nos gusta más la matemática, ver las evoluciones en los espacios de estado, pero en los ambientes más prácticos siempre hay que ver también las evoluciones temporales. En esta evolución yo no veo el tiempo es un parámetro. Está bueno ver las evoluciones temporales, es decir, a ver cómo se comporta. Fíjense, acá se ve claramente que el virus en amarillo tomó valores extremadamente altos en algún tiempo, y eso es totalmente nocivo para el paciente. Bueno, quiero mostrarles, para determinadas condiciones iniciales, un ejemplito numérico, mostrarles cómo evolucionan el modelo de infección, un modelo muy simplificado, pero de infección de un paciente con HIV. El virus crece al principio muy alto, esta es una fase complicadísima al principio, después baja, sube, baja hasta que se estaciona. En azul tenemos las células U, bueno, las T son en realidad, que son las células del sistema inmunológico sano, y en rojo tenemos las células infectadas, ¿no? El virus que no van a cero, porque son valores chiquitos, pero no van a cero. Bien, nada, decía, no sé si se entiende más o menos el espíritu de lo que quiere mostrar estos modelos, si le parece que vale la pena o le parece que no tiene mucho sentido, qué sé yo, me pregunto en general, porque bueno, lo que quiero hacer es motivar, porque por ahí yo me pongo a pensar en el lugar, trato de ponerme en el lugar de los alumnos que vienen de diversas carreras y qué sé yo, y bueno, nada, la idea era motivar un poco por qué es importante hablar de equilibrios invariantes y de equilibrios de control y qué sé yo. Afortunadamente creo que los dos estudiantes que están hoy están relacionados con la biomedicina o cosas así que a lo mejor les resulta algo más o menos entendible. Alguno de ingeniería me odia cuando cuento estas cosas porque no lo tienen en la cabeza este tipo de modelos. No sé, Martín y Valentín, si les parece algo entendible, razonable. Algún feedback necesito a esta altura. Sí, en particular, a mí me resultó muy interesante las clases donde empezaron a mostrar el tipo de problemas que vamos a resolver, Bien, porque justo estábamos, ya te había escrito, te había dicho qué tipo de enfoque le ibas a dar y eso antes de que comience la materia.
porque Ajá. estábamos discutiendo con mi director eso y que si estaba muy centrado a lo que es lineal o lo de ingeniería, eso más mecánico, Ujú. tal vez no me iba a servir tanto. Y estábamos pensando en tomar el curso y por nuestra parte estamos estudiando la parte más biológica de homeostasis y ese tipo de cosas Bueno, eso es para ir, fantástico, eso es hermoso para ir eso. viendo las conexiones. Y el Bien. otro día, justo cuando ahora este problema y el del diabetes que estábamos viendo la vez pasada, Ujú. justo cuando estábamos en reunión con mis directores, le estaba diciendo, qué bueno que trabajen en ese tema de diabetes porque hay oscilaciones muy parecidas, Ajá, claro. diabetes como en neurociencia. Entonces, Uf, todo lo que bueno, yo pueda eso no sé, pasar ahí y no estoy en eso, o sea, neurociencia, no tengo ni idea, pero me parece interesantísimo sí me lo que estaba decís. comentando mi director que tienen oscilaciones muy, muy parecidas, así que Bien, bien. Bueno, todo buenísimo, viene muy bien. interesante. Entonces, me parece que sos un estudiante ideal para el enfoque, por lo menos, que le estamos dando el curso, porque, a ver, Claro, algún sí, enfoque le sí. tenemos que dar y, bueno, y uno tiene miedo. Yo tengo miedo por ahí que queden gente afuera, porque si me voy para un lado, algunos no le. Bueno, entonces, por eso pregunto, para tratar de incluir a la mayor cantidad de gente posible. De mi Claro. parte, yo ahora los cursos que tomé de control fueron todos o sea, no relacionados con biomedicina. Ah, bien. Bueno, Entonces, estás trabajando con eso, así que capaz que a lo mejor también podés sacar algo positivo sí, de sí, los le sistemas. comenté a Marcela que vimos en un modelo de diabetes y lo estuve chusmeando también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces me parece que en sus casos les parece bien que haga este tipo de digresiones explicando los modelos particulares, por ejemplo, de esto que, a ver, HIV es un modelo particular nomás, ¿no? Pero bueno, no les parece muy sacado de contexto. Bueno, si es así, me alegro, digamos. Porque por ahí mi temor es que, a ver, que me digan, ¿qué tiene que ver este modelo? Sigamos estudiando equilibrio, sigamos estudiando las cosas y no me vengan con ejemplos tan estrafalarios, qué sé yo. Ese era mi temor nomás. Por eso Claro. les consultaba, Eh, digamos, ¿no? Sí, yo Juan. hago una pequeña interrupción ahí y si dado el caso también están interesados en mirar otro tipo de modelos o simulaciones al final del curso también siéntanse abiertos a consultar. En el grupo también trabajamos con sistemas no lineales que quizás no tocan o vayan mucho más allá del curso, pero si ustedes quieren curiosear al final del curso cómo se simulan esos sistemas, podríamos hacer una clase al final del Sí, curso sí, con eso cómo va de lograr esos suyo, eso va de suyo. sistemas. Estos cursos así tan específicos, por ahí está bueno para interactuar, digamos. O sea, si tienen incluso algún sistemita que les parece que nosotros por ahí no entendemos, pero que ustedes ven que tiene alguna relación o podría encajar y todo, con gusto nos ponemos a verlo, simularlo, y si nos dan con tiempo, hasta podemos, las simulaciones, contárselo al resto si podemos simular algo, contárselo al resto de la clase, que en este caso no es una clase muy, muy amplia, pero bueno, el resto sería el Exacto. otro. En este caso no, bueno, pero José esta semana estaba complicado, me dijo que sigue las clases y que va a seguir en el curso y demás en tercero. En ese sentido, nosotros Sí, Claro. estábamos reuniéndonos con mis directores, estábamos viendo que le iba a consultar después si es que podíamos, nosotros estamos viendo los temas que ustedes nos están enseñando y yo ya tengo un sistema de 3 neuronas muy chico donde ya estuve estudiando algo sin meterle la parte de control, solo estudiando curvas homeostáticas donde se comportan de cierta perfecto. manera en un rango y lo que estábamos por hacer era que vaya pensando cómo puedo adaptar los contenidos que ustedes nos están proporcionando ahora y meter dentro de la que yo estoy estudiando y eso, no sé, como el trabajo final o algo por el estilo Claro. para ver cómo lo Perfecto, apliqué. fantástico. Eso es Perfecto. lo que a nosotros más Entonces, nos gusta, es lo que sí, más nos exacto. gusta eso, porque abre un poquito la frontera, digamos, incluso en el caso de, de diabetes, de Valentín también, él lo ve distinto a lo que vemos nosotros, o sea, no se tiene que sentir de que porque nosotros lo hacemos con un modelo, él no pueda hacerlo con los modelos que trabaja, aparte Ricardo tiene una experiencia terrible, mucho mayor que la nuestra, de hecho, con diabetes y qué sé yo, pero volviendo a lo que decía Martín, sí, me parece fantástico, digamos, incluso a nosotros nos viene bien como desafío para ver, nada, para testear un poquito si las herramientas de análisis sirven para también analizar otro tipo de problemas. Y a mí particularmente, ese tema que vos estás nombrando, así muy por arriba, porque no conozco, pero tanto de hemostasis como de la parte de neurociencia me parece fascinante, digamos, particularmente a mí me resulta fascinante. Siempre lo he visto desde afuera de la vidriera, digamos, como con la ñata contra el vidrio, porque no me he metido, pero siempre lo he visto con mucho, Claro. Yo con te mucho consulto entusiasmo. ahí, disculpa, Martín, que quizá yo no estuve cuando explicaron qué tema de tesis estaban trabajando.
te consulto, Martín, de pronto que me expliques en qué tema es lo que vos estás trabajando. Básicamente hace un tiempo, en el 2019, un grupo de Tel Aviv sacó un estudio donde estaba estudiando, o sea, hacer experimentación y ese tipo de cosas, que en la enfermedad de Alzheimer, cuando recién estaba comenzando, había ciertos procesos homeostáticos que relacionaban la plasticidad sináptica y la homeostasis que se perdían, ¿cierto? Perdían un cierto, o sea, como que había ciertos comportamientos que se perdían, ciertas regulaciones que dejaban de funcionar. Y eso como lo hicieron experimentalmente. Y la idea es que está faltando como una base de modelización, de simulación y ese tipo de cosas que ayude a esa parte que le dé Bien, como la parte de matemáticas, de modelización. Entonces lo que estamos tratando de hacer es eh, como rellenar esa parte y muy teniendo bueno. en cuenta porque hay estudios donde hay muchas células, donde se pierde, o sea, redes muy, muy grandes, donde se pierde como la caracterización de cada célula en particular. Y hay Mm, estudios en neuronas, o sea, en una sola neurona. Entonces lo que estamos tratando de hacer es agarrar un circuito que sea chiquitito, ujú. 3 4 2 neuronas, lo que sea, pero tratar de caracterizar bien a las neuronas que están participando. Y más que nada, que esas neuronas estén bien caracterizadas, que sean de la parte del hipocampo. Claro, Entiendo, qué bueno entiendo, eso, sí, qué bueno. Entonces perfecto. Sí, tratar sí, de estudiar eso. Claro, es sí, suena interesante. muy, Sí, muy Y la interesante. idea es que Cualquier caracterización ahí debe ser bueno. Sí. ya encontramos regiones donde se comportan de cierta manera. Y la idea ¿Ah, ahora es sí? tratar de meter esta idea de qué tenemos que tocar o qué podemos hacer para controlar eso y que se mantenga ahí. Y cuando decís esa homeostasis que se altera, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿a qué concretamente te refieres? ¿Qué es lo que se pierde? Y eso es lo que todavía no lo tiene. Lo que sí se sabe es que, bueno, en la neurona hay ciertos tipos de canales iónicos, que es lo que produce la diferencia de gradiente de voltaje que produce las corrientes eléctricas. Que casi que se Entonces, esos comuniquen las canales cosas. que están incrustados en las células, en las neuronas, son de Ujú, distintos tipos, o sea, existen infinitos tipos y son ujú. muchísimos. Entonces, lo que cambia, lo que se dieron cuenta hace varios años ya, es que lo que puede cambiar para mantener los ritmos, ya sea los bursting o lo que sea, lo que cambia es la fuerza sináptica que hay entre las células, entre las conexiones, que tiene que ver con la sinapsis, y la densidad en la cantidad de canales iónicos. Entonces uno puede meterse, o sea, cambian, a través del tiempo cambian esas densidades y cambian la fuerza con la que están conectadas células con células, ya sean Mm. inhibitoria o excitatoria. Ajá. Entonces lo que Ah, nosotros claro, queremos claro. ver es tocar ese tipo de cosas para ver. Qué bárbaro, qué bárbaro. Interesantísimo. interesante, sí. Da miedo, pero Bueno, interesante. sí, está bueno saber en Da qué miedo tema todas las cosas trabaja que uno. puede derivar eso, pero da miedo, digo, porque es increíble los avances que hay con esas cosas y cómo se va entendiendo cada vez más. Muy, muy interesante, che. Muy interesante. Así que bueno, me alegro entonces que más o menos estemos en sintonía en cuanto a ese, a ese tipo de cosas. Y bueno, un poco redondeando un poco las ideas de lo que estamos haciendo, nuestra experiencia bastante modesta, pero bueno, sobre todo en colaboración con gente que sí tiene más experiencia en las cuestiones biomédicas específicas y demás, es que este tipo de cosas colabora, como ya les dije, ¿no? Colabora un poco con la comprensión, porque te lo hace ver de otra manera diferente de la que la ven los especialistas puramente biológicos y demás. Y bueno, nada, es eso, no es más que eso, es una colaboración, ya colabora a entender, colabora en el proceso de entender cómo funcionan las cosas, digamos, ¿no? Ni más ni menos, ni más ni menos que eso, probablemente sin buscar sobre todo a priori soluciones así totales y grandilocuentes y cosas así, no, solamente ayudar a entender. Y lo que demuestra es eso, que sí, que sirve interpretar las cosas desde este punto de vista para entenderlas un poquito mejor, por lo menos desde otro punto de vista y que sirva. Entonces, bueno, en ese proceso me parece que vamos nada, podemos entendernos bien y pueden sacar algún provecho del curso. Bien,
Aquí seguimos un poquito con eso, ya que no les molestó, si sigo, lo comento muy brevemente. En este caso, lo que hago es pasar de, como les adelantaba, del modelo de las enfermedades infecciosas crónicas, siempre dentro del paciente, ¿no? Siempre dentro a nivel celular. Decía, en el caso crónico era el HIV el ejemplo típico, en el caso, en el caso crónico, decía, en el caso agudo, tenemos el caso del SARS-CoV, que es el que está más de moda, pero es el mismo modelo que se usa para influenza. ¿Qué es lo que cambia acá? Cambia básicamente que la ecuación de las células sanas, como la enfermedad es rápida, es decir, empieza y termina en tiempos relativamente cortos, no tenemos generación de células como ese, es decir, no nacen células nuevas, o sea, nacen, pero nacen en un tiempo tan lento que no la consideramos, ni tampoco tenemos muerte de células. Es decir, se van estos dos términos, el positivo S y el negativo menos D por T. ¿Sí? Entonces tenemos este sistemita acá, que es el típico sistemita de enfermedades agudas. ¿Sí? Bien, en este caso cambia bastante la cosa, ya no tenemos esos dos equilibrios, es decir, esos dos equilibrios sano y endémico, y de hecho tampoco tiene mucho sentido hablarlo en esos términos, sobre todo cuando vamos a hablar de la estabilidad. En este caso, bueno, también las condiciones iniciales son bastante similares, es decir, en este caso tenemos una U que no la especificamos mucho, pero es una U, acá se trabaja generalmente con proporciones para simplificarlo. Bueno, no con proporciones, esto es relativo, no necesariamente con proporciones. Bueno, la U es un valor, el valor de las células sanas en el comienzo de la infección, que es casi como si tuviéramos sanos, no tuviésemos infección. Las células infectadas son 0, y de nuevo el virus es pequeñito, porque estamos queriendo retratar el instante en donde te tosieron en la cara y entró un poquito de virus, digamos. Bien, en este caso las restricciones son de positividad, como antes. Tenemos un número de reproducción básico, que es el mismo que teníamos antes, pero para el nuevo sistema. Y ahora acá tenemos que los desequilibrios se caracterizan de una manera bastante diferente, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que hay todo, el XS básicamente, es decir, el XS yo le llamo al conjunto de equilibrio en R3, son todos los valores de U a infinito, le puse yo, bueno, U siempre está limitado, ¿no? Tiene el valor máximo de célula sana que tenemos en el cuerpo, pero lo que quiero decir es que son valores de U positivos, valores de I0 y valores de B0. ¿Qué significa esto? Bueno, acá hay un diagrama de fases, igual que teníamos antes. Acá están las células susceptibles, sanas, en este caso es el aparato respiratorio, no el sistema inmune, porque estamos hablando de COVID, o estamos hablando de influenza. Acá tenemos las células infectadas y acá tenemos la cantidad de virus. Fíjense que las evoluciones y las cosas, si bien acá vamos a ver que tenemos planos que hacen las veces de invariante y qué sé yo, fíjense que el concepto de equilibrio es totalmente diferente. Acá el único equilibrio es este segmento que está acá, o recta, bueno, segmento o semirecta en realidad porque tienen que ser positivos, es decir, este sistema, como la enfermedad justamente es crónica, es aguda, perdón, empieza y termina, siempre las evoluciones temporales me van a hacer que tanto el virus como los infectados vayan a cero. Aquí corté la gráfica, está cortada, pero estas dos cantidades van a cero, siempre. No es como en el caso de las crónicas, que yo les aclaré, el HIV, donde el virus puede quedar eternamente y donde la cantidad de las células infectadas quedan, digamos, no van a cero la cantidad de células infectadas. Acá no, acá sí tienen que ir siempre a cero, por lo tanto, los equilibrios siempre van a estar en este eje, es decir, en el eje que corresponde con I igual a 0 y con B igual a 0, y con U un valor cualquiera determinado. Lo que se puede mostrar acá, sobre todo lo comento nomás para ver cómo jugar con este tema de los conjuntos de equilibrio, ¿sí? Acá estamos, de nuevo, empezamos si quieren con el sistema LASO, todos los parámetros están fijos, después ya adelanto que, naturalmente, como antes, los parámetros que los antivirales me tocan van a ser el P o el beta, el P generalmente se lo toma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Existe una región del equilibrio que es la que va desde el valor que se le llamamos nosotros un crítico, o un valor crítico de las células sanas,
que está dado justamente por la inversa bueno, casi la inversa del R0, digamos, es por la inversa de esta constante que está acá del R0, no importa qué es el valor, es un valor que depende solo de los parámetros, este valor sí depende solo de los parámetros, del R, el reproduction number, depende de la condición inicial de las células sanas, así está definido por lo menos habitualmente, se lo puede definir sin depender de eso, pero en mucha de la literatura está definido así. Decía, este valor crítico, que es esto invertido, es decir, es C por delta sobre beta por P, ese valor me decide, justamente me divide esta semirrecta XS en dos. Es decir, acá, bueno, justo lo puse para que valga 1 ese U crítico, pero por debajo de ese valor, ese equilibrio es estable, por encima es inestable. Repito, no dimos todavía las formalidades de estabilidad e inestabilidad, pero ya se imaginan que lo que yo quiero decir es que cuando en este equilibrio yo no estoy, pero apenas me muevo de ahí, el sistema solo me tira para puntos del otro equilibrio, es decir, para puntos del equilibrio estable, es decir, me tira para valores finales donde la U nunca va a poder ser mayor que la U crítica es. Esa es la idea de la U crítica, ¿sí? Entonces, en este caso, de nuevo, como decía, las acciones de control beta o P afectan, decía, los parámetros beta-P, dependiendo del efecto de los antivirales, que de nuevo es un efecto limitado, impulsional, pero bueno, en este caso lo que se observa es que, y lo voy a mencionar aquí rapidito, es que el efecto de la droga, ¿sí?, ya sea transitorio o permanente, va a ser que me cambie la parte estable de la parte inestable del conjunto de equilibrio. Repito, acá tengo el único conjunto de equilibrio posible del sistema de control o sin control, ¿sí? Bueno, con control depende de la forma que asume el control, puede caracterizarse diferente, a lo mejor estoy diciendo mal, pero vamos a suponer que son controles que asumen determinados valores. Bueno, lo que me está diciendo esa acción de control, en el caso, por ejemplo, que afecte beta o P, es que yo voy a modificar este valor que está acá, es decir, voy a modificar el valor crítico. Es decir, si bien el equilibrio me va a quedar igual, la parte que me va a quedar estable va a ser diferente para diferentes acciones de control, al menos si las mantengo permanentes a las acciones de control, cosa que, bueno, en principio no es tan trivial, pero lo que va a pasar va a ser eso, ¿sí? Es decir, este plano rojo acá, bueno, el plano azul es un plano que, de nuevo, es un plano que representa un invariante de control. Y este plano rojo es el plano a partir de UC. Acá no lo dibujé, no dice, pero este es un valor de UC. Lo que me va a hacer la acción de control, si la dejo permanente, me va a cambiar este plano, me lo va a correr para adelante, para atrás. Es decir, va a hacer que la parte estable sea más grande o más chica, y la parte inestable también, porque es la parte complementaria de la otra. Bueno, nada, lo que quiero decir es que en este tipo de sistemas también, bueno, acá cambió, fíjense cómo sacándole dos términos al modelito ya cambió bastante lo que es el concepto de equilibrio de control, equilibrio endémico y ese tipo de cosas. Aquí el equilibrio sano medio que no tiene mucho sentido, siempre es inestable, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos no un equilibrio, sino incluso para el sistema sin control tenemos un conjunto de equilibrios, ¿sí? Completo, y una parte estable y una parte inestable. Bien, después tenía para mostrar, pero lo dejo para que lo vean después, el sistema epidemiológico, que es fuera, ese es cuando consideramos a las personas como unidades en vez de a las células, ¿sí?, que son los modelos SGR de toda la vida. Bueno, también hay un análisis similar para hacer, y también se puede caracterizar conjuntos invariantes y demás, pero bueno, me extendí mucho con los ejemplos, y no voy a poder avanzar con el resto de la clase, se lo dejo para que lo vean. Bien, entonces, hasta ahora vimos los conceptos de equilibrio e invarianza como su generalización natural. Ahora vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de controlabilidad y estabilizabilidad. Es decir, vamos a considerar primero sistemas ya de control solamente, porque si no, no tiene sentido hablar de controlabilidad, ni de estabilizabilidad. Sí de estabilidad, pero no de estabilizabilidad. Entonces, decía, vamos a presentar los conceptos de controlabilidad para
los conceptos de controlabilidad o alcanzabilidad, depende cómo lo querramos llamar, y estos conceptos, primero los vamos a ver sin tener en cuenta las restricciones, porque cambian, lo que yo también quiero enfatizar un poco, que estos conceptos de controlabilidad y estabilizabilidad, cambian cuando se toman en cuenta restricciones, pero antes de eso, de ver cuándo consideramos restricciones, o si consideramos restricciones y si no consideramos restricciones, lo que quiero es que conceptualmente nos expliquemos qué significa controlabilidad y estabilizabilidad. Primero, controlabilidad, en términos muy generales, es saber las posibilidades que un sistema dinámico de control me da de que yo lo controle, ¿sí? Es decir, bueno, yo sé que tengo una acción de control para tocar allí y para, bueno, evidentemente modificar el sistema, ¿sí? Ahora, yo tengo una acción de control, no significa que yo voy a poder hacer cualquier cosa, ¿sí? Bueno, topológicamente, es decir, cuando yo estoy en el espacio de estado, la pregunta inicial que surge, y que es justamente esta definición de controlabilidad, es la siguiente: ¿es posible llevar un sistema de un estado cualquiera a otro cualquiera, ¿sí? Con las acciones de control que me da el sistema, incluso independientemente de las restricciones que pueda tener, o de las limitaciones que pueda tener la entrada y los estados? Naturalmente ya intuirán que esas limitaciones afectan la idea de controlabilidad, porque a lo mejor yo lo puedo hacer, como ya lo mostré en la clase introductoria, con un control que sería muy grande, que me excede los límites, bueno, pero no lo puedo hacer en la realidad con los límites que tengo impuestos. Pero bueno, más allá de eso, con la estructura intrínseca de la dinámica del sistema, yo ya me puedo preguntar. Entonces surge el concepto clásico, bastante clásico, de hecho sea de paso, de controlabilidad. Yo le pongo sin restricciones porque después vamos a hablar de conjuntos controlables cuando tenemos los conjuntos de restricciones. Pero en el caso sin restricciones es la controlabilidad. Entonces, formalmente un sistema de control es controlable si para cada par de estados, X y Z en el espacio de estado, Z puede ser alcanzado en un tiempo finito, eso es importante, desde X, o X puede ser controlado hasta Z, como queramos llamarlo, mediante una secuencia de controles que no necesariamente tienen que cumplir restricciones, y que las trayectorias tampoco necesariamente tienen que ser factibles. La alcanzabilidad es muy similar, es decir, un sistema de control es alcanzable si todo estado Z puede ser alcanzado en un tiempo finito desde el origen, es decir, si es controlable desde el origen. Es decir, la alcanzabilidad es una definición, pero está bueno tenerlo en cuenta. La alcanzabilidad es la controlabilidad desde el origen, ¿sí? Es una controlabilidad particular. La controlabilidad es todos los estados a todos los estados, o sea, cualquier estado a cualquier estado, quiero decir, no todos a todos, mientras que la alcanzabilidad solo se preocupa si se puede llegar desde el origen hasta un estado arbitrario. Bien, tengo que repasar esto para que quede el concepto. Bajamos un escaloncito y nos ponemos solo los sistemas lineales. Sí, ¿por qué es importante esto? Porque si los sistemas son no lineales, incluso la controlabilidad se analiza haciendo la linealización en torno a los puntos de equilibrio. Entonces, este análisis, incluso aunque sea para sistemas lineales, sirve como aproximación para el estudio de sistemas no lineales, ¿sí? Entonces, si hago un sistema de control no lineal, vamos a decir que es controlable si existe un número finito, n, mayúscula le vamos a llamar, y una secuencia de entradas. Estamos en tiempo discreto, la secuencia de entrada U0, U1, hasta n-1, es decir, tenemos n valores de control que van desde 0 hasta n-1. Cuando empieza en 0 tiene que ir hasta n-1, no hasta n, que puedan transferir de cualquier estado X a cualquier estado Z. La ecuación, para sistemas lineales, que me lleva de X a Z, está dada por esta fórmula que aparece aquí. Es decir, Z es la solución, la phi que habíamos dicho, en el paso n, saliendo de X, y utilizando la secuencia de control U, me tiene que terminar en Z. Eso es lo que quiere decir esta ecuación primera que está acá. Repito, la solución, o sea, el phi, la función de transmisión que me lleva, cuando hablamos de sistemas dinámicos, tiene que llegar al tiempo n, si salí de X con una secuencia de controles, U, que es la que acabo de decir, a Z. Ahora bien, poniéndolo con las ecuaciones de indiferencias que me describen el sistema lineal, es decir, el xk más 1 igual a A por X más B por U, lo que tengo que hacer es ir iterando
la evolución del sistema. Entonces, si uno hace esa iteración, es decir, bueno, a lo mejor puse muchas cosas en el medio, disculpen la desprolijidad de volver rápido, pero lo que estoy diciendo es que tengo este sistema, acá, el sistema de control lineal, x, este es xk más 1 igual a por xk más b por u de k, ¿sí? Si yo lo voy iterando, voy haciendo x1, x2, x3, así sucesivamente, lo que voy a obtener es este sistemita que aparecía acá, que es la evolución que me da el estado, pero para toda la secuencia. Por eso tengo esta sumatoria para considerar los u, no solamente un u, sino todos los u que van justamente desde 0 hasta n-1. Esto se puede poner como un arreglo matricial, sencillo, que es a a la n por la condición inicial, por el estado inicial, más lo que se llama matriz de controlabilidad, que es toda la sumatoria de esta, porque yo puedo ponerlo como lo que está acá, es decir, puedo poner la sumatoria de las matrices esta con este arreglo, la CON es a a la n-1 por b, a la n-2 por b, y así sucesivamente hasta que termino en a por b y al costadito b. ¿Sí? Esa es una matriz de controlabilidad que me va a multiplicar, ¿qué cosa? Y ahí recuperé el vector de entradas, ¿sí? Discreto. Bien, eso es lo que se llama matriz de controlabilidad del sistema. Y esto lo que me está diciendo es que el z yo lo voy a alcanzar saliendo de x con una secuencia de controles u. Bien, esa ecuación que aparece allí puede ser simplificada utilizando el hecho de que la matriz A, al ser de dimensión nx, n, por ahí estamos alternando entre nx y n, es nx creo acá. Nx es la dimensión de los estados, ¿sí? La dimensión de los estados que yo tengo, en Rn o Rnx es donde yo vivo. Bien, se puede simplificar esa ecuación, decía, aprovechando el hecho de que esta potencia, la matriz A de n por n elevada a la k, siempre se puede expresar como una combinación lineal de las potencias de 0 a n-1 para todos los k que sean mayores o iguales que n. ¿Sí? Esto es un resultado que es consecuencia de lo que se conoce como teorema de Cayley-Hamilton, que aparece por allí, digamos, ¿no? Que está en cualquier libro de control clásico. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que las matrices a la potencia k, donde k es mayor o igual que n, se pueden poner como combinación lineal de esa misma matriz elevada, elevadas a potencias que van desde 0 hasta n-1. Bien, entonces el punto de todo esto es que el rango de la matriz de controlabilidad para n mayores que nx es siempre el mismo que la matriz de controlabilidad, solo que va hasta nx. Es decir, en otras palabras, y viéndolo desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, para un sistema lineal sin restricciones, si yo no puedo alcanzar z en nx es la dimensión del sistema, en nx pasos o movimientos, entonces ya no lo voy a poder alcanzar más con ningún número de movimientos. ¿Sí? Eso ocurre en los sistemas lineales y estoy siempre queriendo alcanzarlo en tiempo finito. De un punto en un tiempo finito, llevar x a z o z a x. Bien. El problema entonces de determinar la controlabilidad de los sistemas lineales, invariantes en el tiempo y sin restricciones, bla, 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 se resume en la ecuación, en la existencia de solución de esta ecuación. Es decir, yo tengo la matriz de controlabilidad nx multiplicada por este vector, que es el vector de acciones de control que yo puedo aplicar, que me tiene que dar esta cantidad, z menos a la nx por x. Es decir, lo que hice fue, esta ecuación, primero reemplacé esta c de ON por una cosa más chiquita, porque si n es más grande que nx, lo puedo contraer, y sé que con menos estoy desperdiciando la definición de alcanzabilidad, de controlabilidad. Entonces en este caso me queda la ecuación reducida, es decir, este es el estado de llegada, este es el estado de partida, y estas son las acciones de control que yo tengo a mi favor para tratar de lograr. Como verán, esta es una ecuación algebraica bastante sencilla, y del teorema fundamental de la álgebra lineal se sabe que yo voy a tener una solución a esta ecuación 5 para todo valor de z menos a la nx, es decir, para cualquier combinación que yo quiera poner ahí, si y solo si las columnas de la matriz
de controlabilidad, es decir, las columnas de la matriz esta, CONX, son linealmente independientes. La independencia lineal de las columnas de las matrices está dada por la condición del rango, o sea, el valor del rango, quiero decir. Entonces, vamos a decir que el sistema AB, el sistema de control lineal que dijimos, es controlable, si y solo si el rango de esa matriz de controlabilidad, ojo, aquí estos paréntesis significa que es la matriz de controlabilidad de A y B, pero es esta matriz, ¿sí? Es esta matriz, este ordenamiento de matrices, donde acá el n mayúscula vale nx, que es un número más chico, que es el tamaño de la dimensión del sistema, el tamaño del vector de estados. Entonces, si ese rango es igual a nx, entonces voy a decir que el sistema es controlable, o totalmente controlable, en el sentido de que yo voy a poder guiar cualquier estado X a cualquier estado Z. ¿Sí? Bueno, eso es el concepto de controlabilidad clásico, se podría decir, o bueno, clásico, sí, clásico, digamos, el primer concepto de controlabilidad que se manejó cuando se trabajó con espacios de estados y cosas así lineales, ¿no? Ahora bien, un hecho importante o interesante es que un sistema en general que no sea controlable, o sea, que no cumpla esto, que el rango no sea nx, sea más chico, ¿sí? Puede a su vez tener una parte que sí es controlable, ¿sí? Si lo manejamos por subespacios y demás. Entonces, ¿qué quiero decir? Si la matriz de controlabilidad de AB puede verse como una transformación en realidad lineal que va del espacio de la secuencia de la sub al espacio de los estados, es decir, de Rn por Nu a Rnx. Voy un poquito para atrás. Esta mapea secuencias de entradas, no una entrada, sino secuencias que van de 0 a nx, me las mapea a estados. Esto es una resta de estados en realidad, pero está en Rnx, es en la dimensión de los estados. ¿Sí? Entonces, de este modo, el subespacio definido por su conjunto imagen, es decir, yo puedo definir un subconjunto del espacio total, o un subespacio, que es la imagen, el recorrido o alcance de esta matriz. Este R caligráfico acá significa recorrido o alcance, el recorrido de la matriz. Esto es el algebraico, digamos, el recorrido de la matriz de controlabilidad, que va a ser un subconjunto, un subespacio de Rnx, que es a su vez, dicho sea de paso, lo que se conoce como espacio columna de la matriz CONX, que va a ser quien decida qué valores de esta diferencia van a poder ser obtenidos con alguna secuencia de control. ¿Sí? Claramente, yo lo que estoy diciendo es que X y Z pueden no pertenecer a ese conjunto recorrido, conjunto imagen, pero sí la diferencia debe pertenecer para que yo justamente pueda arbitrariamente llevar cualquier X a cualquier Z. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que estoy bajándome un poquito. O sea, este es el caso ideal, el caso completo, cuando el rango es nx. En ese caso yo puedo llevar cualquier x a cualquier z. Me bajo un poquito y digo, no, mira, ahora el rango no es nx, es un valor más chico. Bueno, es un valor más chico, pero aún así esa matriz de controlabilidad me está dando la información de en qué subespacio yo puedo moverme, puede ser controlable el sistema. Eso se llama controlabilidad parcial, digamos. No es completamente controlable, sino que es controlable por subespacios, digamos. Tiene como si fueran modos controlables el sistema. Otro detalle a comentar es que la controlabilidad o alcanzabilidad habla de alcanzar un estado. La controlabilidad habla de llevar X a Z, pero no dice nada acerca de permanecer en él, que el concepto está más relacionado con el concepto de equilibrio, digamos. Si yo llego a un lugar que es un equilibrio, obviamente no voy a poder quedar ahí, pero ojo que, y eso lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos los conjuntos controlables y alcanzables, y los conjuntos estabilizables y demás, que viene ahora enseguida después de esto, decía eso, ¿no? Una cosa es llegar, alcanzar, y otra cosa es poder quedarse una vez o permanecer una vez que uno llegó. Esa idea justamente de poder permanecer o tener que irse, porque la otra idea es tener que irse, es decir, yo tengo que llegar de X, llego a Z, pero después me tengo que ir obligatoriamente porque la misma dinámica me saca. Esa idea da pie al concepto de estabilizabilidad, que no es estabilidad y que, como ustedes verán, lo estamos dando,
o al menos de manera conceptual, antes de ver la estabilidad, ¿no? Lo cual es un poco prolijo, pero tiene sentido. Que es algo menos pretencioso, la estabilizabilidad, que la controlabilidad. Como se puede ver o como se mostrará, un sistema puede ser estabilizable pero no controlable, mientras que lo recíproco, lo inverso, no es posible, ¿sí? Si es controlable, es estabilizable. La estabilizabilidad es más débil que la controlabilidad. Definición de estabilizabilidad, sin restricciones. Un sistema de control, vamos a decir que es estabilizable, no estable, estabilizable, en un punto de equilibrio. Ahora sí, la estabilizabilidad refiere a un punto de equilibrio, o a un conjunto de variantes, si no lo quiere extender, pero dejémoslo como punto de equilibrio. Si existe una función kappa, que es una ley de control que me pasa de los estados a la U, tal que ese equilibrio XS es estable para el sistema de lazo cerrado que está acá. ¿Sí? Cuando reemplazo la U por kappa de X. Naturalmente yo aquí no dije todavía que es estable, estoy apelando al concepto más intuitivo de lo que es estable. Y sobre todo refiere a que la estabilidad, como está definida, no refiere a que tengo que alcanzar las cosas en un número finito de pasos, ¿sí? Como sí lo requiere la controlabilidad, por eso hago la diferencia. Entonces, del mismo modo en que se establecieron modos o subespacios controlables y no controlables, lo que yo dije acá era eso, lo dije medio rapidón y demás, al hablar del rango, del recorrido o alcance de la matriz de controlabilidad, yo lo que definía era como modos o subespacios que sí son controlables y subespacios que no. Es decir, que si el estado se me fue o está en un subespacio no controlable, no puedo manejarlo, digamos, en general. Mientras que si está en un subespacio controlable, sí lo puedo hacer. Bien. Del mismo modo que se establecieron modos, subespacios controlables y no controlables, también se pueden establecer modos estables y no estables, o estabilizables y no estabilizables, mejor dicho, aunque la definición rigurosa de estabilidad la vamos a ver más adelante. Entonces, equivalentemente a la definición que presentamos antes, podemos decir que un sistema es estabilizable si los modos no controlables son estables. ¿Sí? Repito, si los modos no controlables son estables. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aun cuando no existan estados que puedan ser controlados de un punto al otro, todos los estados van a ser atraídos, o van a ser estables, o van a ser atraídos quizás asintóticamente al punto de equilibrio. Probablemente no lo voy a poder llevar en un número finito de pasos, pero el sistema lo va a hacer solo. Es decir, dicho con palabras más sencillas, yo para lograr la estabilizabilidad tengo que lograr que los modos no estables sean controlables, porque la parte inestable es la que yo tengo que controlar y tengo que manipular, y lo otro ya lo va a hacer el sistema solo. Probablemente no me lo va a llevar en un número finito de pasos, pero sí va a ser estable y me lo va a llevar solo, ¿sí? Entonces, bueno, esto refiere a un poco al concepto de que la realidad es bastante más complicada que pedir solo la controlabilidad total o la no controlabilidad, y si no es controlable, chao, listo, abandono el sistema y me voy porque no es controlable. No, hay cosas intermedias y hay cosas que no hace falta controlarlas para lograr la estabilidad, digamos. A nosotros por ahí nos interesa la estabilidad asintótica, nos interesa que el sistema converja en tiempo infinito a un punto. Bueno, ahí no me importa la controlabilidad a lo mejor, siempre y cuando yo sea capaz de ¿qué? De controlar el sistema hasta puntos que sí van a ser estables y van a converger a donde yo quiero que converja. Algo parecido a lo que es la estrategia de Sliding Mode Control, en el sentido de que, para decirlo muy por arriba, el espacio de estado tiene regiones, subespacios que sí son estables y donde la cosa va claramente hacia el equilibrio y las cosas se comportan bien y el sistema es estable. Pero no todo el espacio. Bueno, si yo garantizo que puedo controlar todos los estados hasta ese subespacio, no hasta el equilibrio, hasta ese subespacio, listo, después el trabajo lo hace solo el sistema. ¿Sí? Bueno, esos son conceptos de controlabilidad y estabilizabilidad, en caso general, de trabajar sin restricciones. Bien, lo que viene ahora es justamente considerar las restricciones. Estos conceptos claramente de ver qué es lo que me permite el sistema hacer, ya incluso semánticamente tienen que ver con las restricciones, ¿sí? Es decir, los conceptos de controlabilidad y estabilizabilidad se van a ver siempre drásticamente afectados por la consideración explícita de las restricciones, tanto en los estados como en las entradas, ¿sí?
Es decir, ya no vamos a hablar de subespacios, de manifold, o lo que fuera, de estamos no lineal controlables, sino tan solo de conjuntos controlables contenidos en esos subespacios o manifold, ¿sí? Porque ya ahora, al tener conjuntos de restricciones, recuerdan que incluso los conjuntos de restricciones para la U, para las entradas, los habíamos supuestos que eran conjuntos acotados, ¿sí? No eran conjuntos infinitos, o sea que ya la U la tenemos acotada, por definición. Pueden ser grandes, lo que sea, pero acotadas, son finitas. Entonces, bueno, esos conjuntos ya me van a modificar el concepto de controlabilidad intuitivamente, porque no son ilimitadas las variables de control que tengo. Bien, para ir de a poco vamos a empezar con el concepto básico, sobre todo cuando estamos aquí en sistemas en tiempo discreto, que es el concepto de conjunto a un paso, ¿sí? Para sistemas de control. Siempre aquí tenemos la entrada de control. Entonces, vamos a decir que un conjunto a un paso, y fíjense que está definido, bien definido, un conjunto a un paso del conjunto omega, omega es un conjunto arbitrario, por el momento no tiene ninguna condición, Q omega es lo que así llamamos el conjunto a un paso, es el conjunto de estados X, para los cuales va a existir un control, estamos siempre con una sola cosa, un paso, un control admisible, fundamental, tiene que ser U perteneciente a esta U mayúscula, no cualquiera, que puede depender del estado, que va a depender del estado, tal que el sistema alcanza al conjunto omega en un solo paso. Esto quiere decir que f de x, u, ¿sí? Estamos hablando de sistemas en general, no necesariamente lineales, f de x, u, esto es el x más, el x posterior, tiene que pertenecer a u, ¿sí? El conjunto de todos esos estados de partida es el conjunto a un paso de x. Formalmente, el Q de omega se define como que, como todos los X del espacio de estado, ¿sí? Acá podríamos poner incluso todos los X del conjunto X, si queremos considerar las restricciones de X, pero bueno, se supone que omega está dentro de X, tal es que existe una U, tal que f de X, ¡pac!, me lo lleva a omega. Tan sencillo como eso. El conjunto de puntos, tal es que si yo parto de él, puedo llegar con el sistema a X, y puedo llegar con el sistema si le aplico una U factible. En oposición al conjunto Q omega, es decir, el conjunto en un paso, está el conjunto de alcance, que es todo lo contrario, lo recíproco, mejor dicho, más que lo contrario. El conjunto de alcance del conjunto omega, del mismo conjunto omega, que lo llamamos P caligráfico de omega, es el conjunto de estados a los cuales yo puedo evolucionar si parto de omega, ¿sí? Y con un control admisible. Todo esto naturalmente tiene sentido en la medida que el control tiene que ser admisible y el U sea un conjunto acotado, digamos, ¿no? Es decir, que el P de omega son todos los zetas, porque estoy hablando de los que voy a llegar, todos los zetas de Rnx, tales que existe un X en omega y un U en U, factible, tal que Z es igual a f de x. Es decir, partiendo de omega, yo quiero saber todos los estados que puedo alcanzar con una U factible. Bien. A partir, fíjense, de ese mínimo concepto que es el concepto de conjunto a un paso, se puede lograr un teoremita, un resultadito bastante sencillo, que es una condición necesaria y suficiente para garantizar la invarianza de un conjunto, ¿sí? Es decir, es una condición más bien geométrica, se le suele llamar condición geométrica de invarianza, y es la que aparece ahí en ese teoremita, y que dice que un conjunto omega es invariante de control, ¿sí? Estamos hablando del sistema de control, estamos hablando de todo de control, si y solo si, es bastante fuerte, omega está contenido en su propio conjunto a un paso, o sea, en Q de omega. Esto significa, si yo estoy en omega y puedo volver a omega, significa, en un paso volver a omega significa quedarse, ¿no? Digo en un paso porque pienso por ahí en la evolución del tiempo continuo, bueno, acá estamos en discreto, o sea, puedo volver es quedarse. Entonces, si me puedo quedar en un paso, después me puedo quedar eternamente, y esa condición es necesaria y suficiente para la invarianza de un conjunto omega. Esa interpretación geométrica, tan sencilla si se quiere, de los conjuntos invariantes, es bastante útil para el cálculo numérico de los conjuntos relacionados con, todos los conjuntos relacionados con la teoría de invariantes, de conjuntos invariantes, ¿sí? Esas herramientas que yo les decía que están en MATLAB y demás,
y que me permiten que yo calcule de manera relativamente sencilla conjuntos invariantes que de otra manera no lo podría calcular tan fácil, bueno, se basan en algoritmos que utilizan esta pequeña condición, ¿no? De que invarianza y la contención del conjunto en paso son conceptos equivalentes, digamos, ¿no? Hay un sí, solo sí. ¿Sí? También podemos adelantar que el conjunto a un paso también satisface las propiedades, esta propiedad de monotonía que aparece aquí, que es la que dice que si un conjunto omega 1 está contenida en omega 2, ya ahora me salí de los invariantes, solamente estoy hablando de conjuntos omega 1, omega 2, entonces el conjunto un paso de omega 1 tiene que estar también contenido en el conjunto a un paso de omega 2. Bien, me quedé sin tiempo para la clase y no me quiero extender. Lo que viene a continuación, que lo sigo la clase que viene, es que a partir del conjunto un paso vamos a hacer una generalización para ver las propiedades del sistema que tienen que ver con los conjuntos controlables. Es decir, yo me voy a preguntar cuáles son los conjuntos tales que yo, partiendo de ellos, puedo llegar en n o en i pasos, i mayor a 1, a un determinado conjunto omega. Y van a ver que eso tiene bastante sentido. Están los conjuntos controlables en una determinada cantidad de pasos, ya no en uno, sino en una cantidad n de pasos. Después están los conjuntos estabilizables, que son más o menos parecidos, y después van a ver que esos conjuntos tienen la mayor importancia para describir y formular los controladores de tipo predictivo o de tipo optimizante que vamos a ver más adelante, pero bueno, me quedé sin tiempo, estuve charlatán hoy, para variar, y me extendí con algunos ejemplitos y cosas así, me quedé sin tiempo. Pero bueno, nada, repito el tema de las clases, el tiempo, estamos medio sobrados del tiempo porque al poner 2 días de la semana para dar clases, por ahí vamos a andar bien, tuvimos que reducir las horas y qué sé yo, de las horas totales del curso, entonces no tengo temor con que nos vaya a faltar tiempo, por eso por ahí me tomo la licencia de extenderme un poco con algunas explicaciones y cosas así, porque